Sí, probando. Sí, hola, buenas tardes. Sí.
Arratsaldeón, buenas tardes. Damos comienzo a la sesión 31 de mayo de 2015. Sí, señor Álvarez. Sí, buenas tardes, Arratsaldeón. Viendo la situación que hay fuera y teniendo conocimiento que la idea de jefatura de policía municipal es pedir que se desaloje la zona y demás, pediría al alcalde pues que le reconsidere y si no tiene las cosas claras, pues que incluso haga un receso y hacemos una junta de portavoces o lo que fuera necesario. Yo simplemente hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicen que por el hecho de no tener un permiso, una manifestación no se puede mandar por los poderes públicos disolverlas. Y voy a decir unas pequeñas líneas de una sentencia, de hecho, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es importante para las autoridades públicas mostrar cierto grado de tolerancia hacia las reuniones pacíficas si no se quiere privar la esencia de la libertad de reunión y de manifestación. Así que el alcalde y el equipo de gobierno que haga lo que entienda oportuno, pero desde luego en estas circunstancias nosotros no vemos motivos por los que se tenga que desalojar o mandar dispersar a la gente. Señor Álvarez, usted es un gran... No sé cómo calificarlo, pero yo solo le pediría que deje de hacer utilización política de cuestiones, además, bastante sensibles, que además nos tiene bastante acostumbrados a hacer esa utilización. Y también comentarle, ni el alcalde ni el equipo de gobierno ha dado ninguna directriz sobre el asunto que usted acaba de comentar. Por supuesto, a las manifestaciones, a las movilizaciones, respeto absoluto, como no puede ser de otra manera, pero sí que le pediría que no hiciera una utilización política. Y como ya le contesto a su petición, a su pregunta, este alcalde nunca, ni lo va a hacer, pedir o disolver movilizaciones, porque creo que además no es democrático, o sea, más allá de que puedan tener o no permiso. Seguimos con la sesión. Primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión celebrada el 26 de abril de 2017. ¿Se aprueba? Se aprueba por asentimiento. Segundo punto, conocimiento de las resoluciones adoptadas por el señor alcalde desde la última sesión plenaria del 26 de abril de 2018. Señora Pesteguía. Sí, Arratsaldeón, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar, hay un decreto de una denuncia a un vecino a raíz de lo que pasó el 8 de marzo, cuando Policía Municipal y Servicios de Limpieza retiraron material propagandístico llamando a la huelga del 8 de marzo, que coincidió también que era el día de que le habían suicidado a un preso dispersado en una cárcel y entonces, pues nada, con ese tema pedir que se respete la libertad de expresión. Bueno, comentando lo de Javi de antes, me parece que no, porque nos habían dicho que era una manifestación comunicada. O sea, que no creo que nadie les disuelva. Espero. Y luego, con lo de esto, que nada, que desde el Ayuntamiento se intenta defender la libertad de expresión y no dar directrices a Policía Municipal y a trabajadores de limpieza de retirar propaganda de huelgas, porque es un derecho inalienable. Entonces me pareció muy fuerte que eso, se retiraron pancartas de la huelga y demás, y entonces al final, pues bueno, el último pagano, el vecino este que les debió increpar, no sé, yo no estaba allá, pero bueno, creo que son situaciones que podríamos evitar desde el Ayuntamiento. Gracias. Señora Pesteguía, de acuerdo, pero sí que le voy a decir, Policía Municipal hace su labor y en este caso si hubo un incumplimiento de la ordenanza de publicidad o incluso de la ordenanza de convivencia, que son dos ordenanzas que ahora mismo, con lo que comenta, se podría aplicar en caso que hubiera algún fallo o alguna cuestión en la que se podría sancionar. Yo, ¿qué quiere que le diga? Pues la Policía Municipal está también para eso, ¿no? Y comentarle que en ningún momento se ha dado ninguna directriz de alcaldía para ni por una parte se sancione a un vecino por un cartel, ni tampoco por el tema de la movilización, como antes le contestaba al señor Álvarez. Quedan por enterados. Pasamos al tercer punto del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela H5A del sector Ardoy. Dictamen. Aprobar definitivamente para su posterior tramitación reglamentaria del Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela H5A del sector Ardoy de Plan Municipal de Cizur Mayor, promovido por Imirun S.A., quedando sujeta al pago de las tasas
Señor Álvarez, había pedido la palabra, ¿no? No, simplemente no, que no voy a, o sea, como se suelen aprobar por asentimiento, que yo no voy a votar a favor, entonces que solicito la votación tanto para este punto como para el siguiente, para el 3 y para el 4. De acuerdo, pues hago una intervención. Lo único, iba a pedir primero intervenciones y luego, pues ya sabe que siempre además suelo pedir votación, a no ser que no se pediría intervenciones. Hago una intervención. Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Lo mismo para el punto 5, que se vote también. Vamos un poco, vamos a ver, tenemos un reglamento, tenemos una manera de funcionar. Entonces, he pedido intervenciones y ustedes intervienen, pero si estamos en el punto 3, no hablen del punto 5, un poco por ordenar el debate. Yo entiendo, bueno, lo que ha comentado el señor Álvarez, que se ha adelantado un poco a lo que es, pero por seguir un poco el orden del debate. Cuando se lee la propuesta, hay intervenciones. Si no hay intervenciones, se pasaría a votación, pero no vamos a adelantar debates de otros puntos. Por ejemplo, pues ahora han pedido tanto el señor Serrano como el señor Saiz la palabra. Entonces, pues tiene el señor Serrano la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Mila esker, alkate jauna, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Decir que, respetando muy mucho tanto cuando se trabaja en el punto número 5 como en los puntos 3 y 4, la opinión y el voto de los dos compañeros Silvia Pérez y Javier Álvarez, respetando lo que ustedes voten, decir, y en el caso que nos incumbe, que es el dictamen del punto número 3, creo que se aclaró por parte del... No me acuerdo si era por parte del jefe de servicios urbanísticos o por parte del arquitecto municipal, como los planes especiales de actuación urbana, en cuanto a cómo está la normativa, cómo es la normativa en cuanto a los planes especiales de actuación urbana y las modificaciones del plan municipal, que puede ser, o por lo menos es lo que se ha visto en comisión de urbanismo, que puede haber algún tipo de discrepancia por parte del grupo municipal de Astisur. No obstante, bueno, respetar sus opiniones, pero bueno, se dejó bastante claro en cuanto a los puntos número 3 y 4, y luego en el punto número 5, que además pediré intervención, pues me puedo imaginar qué es lo que vamos a hablar, porque ya lo hemos hablado otras veces, pero bueno, cuando toque el punto, pues se contestará si se tiene que contestar y ya está. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Serrano jauna. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Buenas tardes, arratsaldeon guztioi. Nuestro grupo sí que en estos puntos quiere mostrar con los PEAUs que habrá que revisar bien la normativa, si es que hay una normativa sobre los PEAUs para, bueno, próximos o igual incluso para la próxima legislatura, ¿no? Porque, claro, con los PEAUs sucede que se hace una serie de actuaciones y luego, como ya se han hecho esas actuaciones, pues bueno, para las siguientes, pues claro, vamos a admitir, ¿no?, este nuevo PEAU. Entonces yo creo que hay que revisar para poner un punto final y un punto de inicio a algunas intervenciones, algunas obras que pues sí que, al menos desde nuestro grupo, son un poco cuestionables, ¿no?, como ya se puso en manifiesto en las comisiones de urbanismo. Y, pues bueno, estos dos dictámenes que vienen a continuación, pues bueno, han sido vamos a decir, un tanto polémicos, ¿no?, en ese sentido. No obstante, nuestro voto va a ser afirmativo precisamente porque, bueno, lo hemos estado discutiendo en las comisiones y ahora mismo así lo permite la normativa, pero nos gustaría que de ahora en adelante pues, fueran revisados estos PEAUs. Y un poco por contestarle, señor Saiz, y además creo, si no recuerdo mal, el señor Álvarez comentó algo en la Comisión de Urbanismo respecto a eso, y el arquitecto municipal, el señor Norato, dio una explicación oportuna, pero si les parece, y además con permiso del presidente de la Comisión de Urbanismo, en la próxima Comisión de Urbanismo se solicita su presencia para que explique el porqué de los PEAUs y el por qué se hace esas modificaciones, ¿no?, que yo creo que es lo oportuno y que sin ningún problema se puede realizar. Si le parece bien, ¿vale? ¿Alguna otra intervención?
Pues sin intervenciones pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 16 votos a favor y una abstención. Señor Iriarte. Cuestión de orden también, un poco más tarde del inicio, pero porque no lo he encontrado hasta ahora. Y es con respecto a lo que dicen las normas del reglamento, en su artículo 60, normas de comportamiento en los plenos. En el punto 2 dice, desde Presidencia se deberá garantizar la libertad de debate y votación, así como ordenar debidamente la función de las sesiones, evitando en las mismas manifestaciones impropias y superfluas. Para la consecución de este objetivo no se permitirá la exhibición ostentosa o fuera de lugar de símbolos, carteles o expresiones gráficas de filiaciones o tendencias o de peticiones y reivindicaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se interpretan los símbolos que hay en la sala hoy? Pues desde la alcaldía no se interpreta en ningún momento como algo ofensivo ni como algo que pudiera dañar a ninguno de los presentes, y en ese caso, si a usted, señor Iriarte, como portavoz de Unión del Pueblo Navarro, se siente dañado, usted o su grupo, por la exhibición o por la puesta en el salón de plenos por un pañuelo palestino, pues quiero que me lo haga saber y se valorará desde la presidencia. A ver, yo no he dicho lo que piensa nuestro grupo. Señor, sí, conteste, sí. Yo no he dicho lo que piensa nuestro grupo. Yo he hecho una pregunta y se me ha dado cumplida respuesta. Que leyendo el artículo 60 dice... Sí, señor Iriarte. Lo hemos aprobado todos. De acuerdo. Yo he preguntado... Sí, señor Iriarte, yo le he hecho una pregunta como presidente del Pleno. No tiene la palabra, y además, como presidente del Pleno, le he hecho una pregunta. Desde la presidencia se ha interpretado. Entonces, yo ahora, si usted, como portavoz de UPN, a usted o a su grupo en su representación le daña o le causa molestia y en cumplimiento del artículo 60 solicita a la alcaldía la retirada o la petición, en este caso al grupo de H. Bildu, la retirada de ese pañuelo, pues quiero que me lo haga saber. La respuesta es muy clara. ¿Puedo hablar? Sí, pero yo le he hecho una pregunta. Sí. O sea, usted... Eso sí. ¿Me permites que hable? Hablo, y si no, cierro el micrófono y me callo. Sí, pero yo le he hecho una pregunta. Una pregunta, y se me ha dado una respuesta. Y he querido contestar a esa respuesta y no se me ha dejado. Y se me hace una pregunta. Yo en ningún momento he dicho lo que nuestro grupo piensa de lo que hay en la mesa de la consistorial hoy. No lo he dicho. No he hecho más que una pregunta sobre cuál era la interpretación de Presidencia, porque lo dice textualmente el reglamento que nos hemos dotado todos. Desde Presidencia se deberá garantizar la libertad, debate y votación. Y no lo voy a leer otra vez, porque lo sabemos todos. Y dice claramente, habla de que no se permitirá la exhibición ostentosa o fuera del lugar de símbolos, carteles o expresiones gráficas de filiaciones o tendencias o de peticiones y reivindicaciones. Y como ya se me ha dado la respuesta, pues me doy por respondido y se acabó. Vale, de acuerdo. Se acabó. Pues ya está. Y no tienes por qué preguntarme a mí que yo pida al grupo... Pues por supuesto que sí, señor Iriarte. Vale, ¿ha acabado? No, bueno, que estoy hablando yo ahora. ¿O cómo? No, usted... Vale, pues se ha acabado, seguimos con el debate. Señor Iriarte, no está en el uso de la palabra. Vale, de acuerdo. Gracias. Quinto punto del orden del día. Perdón, cuarto punto del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas H4A y H16A del sector Ardoy. Dictamen. 1. Aprobar definitivamente estudio de detalle presentado por Construcciones San Por favor, Ignacio silencio en la sala. de las parcelas H4A y H16A del sector Ardoy del Plan Municipal del Cizur Mayor, quedando sujeta al pago de las tasas correspondientes. Dará traslado del presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos. Remitir al Departamento de Fomento el estudio de detalle aprobado definitivamente junto con los informes emitidos en el plazo máximo de 15 días contados a partir de esta aprobación. 4. Ordenar la publicación de este acuerdo, así como de las normas urbanísticas contenidas en el estudio de detalle en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos previstos en el artículo 79.1 del Decreto Foral Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 35/2002 y en el artículo 72 de la Ley de Bases de Régimen Local. ¿Intervenciones? Si no hay intervenciones, pasaremos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba al haber obtenido 16 votos a favor y una abstención. Ahora sí, quinto punto al orden del día, aceptación de las condiciones establecidas por la cesión de la propiedad de un tramo de la carretera local Navarra 7015 Cizur Mayor, Belascoain, al Ayuntamiento de Cizur Mayor. Dictamen. 1. Aceptar las condiciones de la cesión establecidas en la Resolución 144/2018 de 30 de abril de la Directora General de Presupuesto, por la que se cede con carácter gratuito la propiedad de un tramo de la carretera local NA 7015 Cizur Mayor Belascoain al Ayuntamiento de Cizur Mayor para la incorporación a la red urbana de su municipio. 2. Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Patrimonio de Gobierno de Navarra para su conocimiento y efectos oportunos. Para la defensa de la propuesta, señor Serrano tiene la palabra por un tiempo máximo. Vale, bueno, ya es un tema que ya ha salido incluso en varios plenos por el mero trámite administrativo y se ha trabajado en comisión. Sería un poco repetir lo que ya se ha venido a decir por parte de esta presidencia, la presidencia de la Comisión de Urbanismo, pero bueno, ya se ha llevado a cabo y incluso se ha informado en comisión, tanto de repintado y apertura de las plazas de estacionamiento de la 7015, la Nacional 7015, a su paso por la urbanización Ardoy, y la apertura de las entradas a las calles Cerradopea y Garzabala en ese mismo tramo, y lo cual llevaba además aparejado el pintado de la señalización horizontal y la colocación de señalización vertical, que era un requisito indispensable para poder realizar la apertura de las vías, y se va a llevar a cabo tanto la colocación de reductores de velocidad así como la creación de un paso de cebra sobre elevado en una zona en la que se estima desde Policía Municipal que se alcanzan unas velocidades muy elevadas, y pues por motivo de seguridad vial se va a realizar esa colocación de los reductores de velocidad y la creación de un paso de cebra sobre elevado nuevo. Y se va a realizar también la colocación de otro tipo de señalización vertical a la que no estamos acostumbrados, que en este municipio en este momento no tenemos ese tipo de señalización, pero es una señalización con una mayor visibilidad, con iluminación y bueno, pues siempre con el objeto de incrementar la seguridad vial en una zona donde además, y adelantándome casi a la intervención muy posible y probable de la señora Pérez, una zona en la que ha habido ya accidentes y en la cual, incluso en el último periodo en el que estuve en la alcaldía en funciones, le envié un vídeo de un accidente que había habido en esa vía, dos vehículos, uno de ellos iba a una alta velocidad y bueno, se salió y chocó de frente contra el otro. Por suerte no hubo males mayores y ya está, ¿no? Pero bueno, desde luego que nos congratula, desde este grupo municipal nos congratula que se haya podido llevar a cabo en un segundo intento, porque también en otra legislatura se intentó realizar esta cesión de tramo. El Gobierno de Navarra no estaba dispuesto en aquel momento, o por el motivo que fuera, no se realizó, pero bueno, en este caso pues se ha conseguido y nada, y por nuestra parte, desde luego, desde la presidencia de la Comisión de Urbanismo y desde nuestro grupo municipal de Geroa-Bai, realizaremos tantas actuaciones como sean necesarias para el incremento de la seguridad vial, porque creemos que es una parte muy importante dentro de nuestro trabajo y dentro de la propia Concejalía de Urbanismo, que es donde podemos desarrollar estas labores a modo preventivo antes de tener que lamentar males mayores. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. ¿Intervenciones? Si no hay intervenciones, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 16 votos a favor y 1 en contra. Sexto punto del orden del día. Aprobación inicial de la modificación de la normativa reguladora de la instalación de barracas en Cizur Mayor durante las fiestas patronales. Dictamen.
1. Aprobar inicialmente modificación de la normativa reguladora de la extracción de barracas en Cizur Mayor durante las fiestas patronales que debidamente diligenciada obra en el expediente de la sesión. 2. Someter la presente modificación de información pública previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, por el plazo mínimo de 30 días hábiles en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. Una vez transcurrido el plazo indicado y si no hubiera reclamaciones, la presente modificación se entenderá aprobada definitivamente. ¿Intervenciones? Señora Toral, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Ya se presentó esta modificación en el Patronato de Cultura. Ha estado expuesta, se presentó en presidencia y bueno, se ha seguido todo el procedimiento que había que seguir y bueno, pues aquí la tenemos. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hay intervenciones, pasaríamos a votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Séptimo punto del orden del día. Aprobación inicial de la modificación del presupuesto municipal 5/2018 de crédito extraordinario. Dictamen. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 5/2018 bajo la modalidad de créditos extraordinarios de acuerdo con el siguiente detalle. Ampliación escuela infantil, 380.000 euros. Inversión local juvenil Gaztetxe, 15.000 euros. Total, 395.000. Aplicaciones de ingresos que las financian. Remanente de tesorería por recursos afectados, 395.000 euros. Segundo, ordenar la publicación de anuncio indicativo de esta modificación en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor, a fin que los vecinos interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones que estimen pertinentes. Se ha presentado una enmienda del Grupo Municipal de Ascizur. Con lo cual, un momento, señora secretaria, un poco por ordenar el debate, como ya recordarán, hay el punto, hay una enmienda, entonces lo que se hace primero es el debate de la enmienda, votación de la enmienda. El proponente tendrá su tiempo. Recuerdo, son 5 y 2 minutos. Si no recuerdo mal, así acordamos en su momento en una junta de portavoces, aunque no está recogido en nuestro reglamento porque está para la modificación, pero sí que se recogió tanto la propuesta como la réplica. Son 5 minutos y 2 minutos, ¿vale? Para que recuerden. Entonces, ahora sí, señora secretaria, puede dar lectura a la enmienda. La modificación presupuestaria quedaría planteada en los siguientes términos. Partidas presupuestarias de gastos que se crean. Ampliación escuela infantil, 380.000 euros. Inversión local juvenil Gaztetxe, 60.000 euros. Total capítulo 6, 440.000 euros. Partidas de ingresos que la financian. Remanente de tesorería por recursos afectos, 440.000 euros. Entonces, sí, ahora para el debate de la enmienda, el señor Álvarez, como proponente de la enmienda, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, la enmienda, como habéis podido ver, es muy sencilla. Lo que se plantea desde el equipo de gobierno es hacer 2 modificaciones presupuestarias, una relevante a la escuela infantil y otra, en este sentido, a una inversión en el Gaztetxe, que, bueno, en este caso nuestro grupo municipal, y lo sabéis, lleva tiempo demandándola, ¿no? Últimas comisiones de educación, he estado viendo las actas y sale la solicitud. Últimas comisiones de urbanismo y de presidencia, lo mismo. Y sin ir más lejos, en el último pleno, en el pleno de abril de este año, cuando se trajo el expediente de modificación presupuestaria 4/2018, ahí también demandamos una serie de actuaciones. Y esas actuaciones son las que demandamos hoy, ¿no? Que la partida que afecta al local juvenil, al Gaztetxe, no se quede en 15.000 euros, sino que en este caso nosotros la ampliamos a 60.000 euros. ¿Por qué? Es muy sencillo. Con los 15.000 euros que se han planteado, o sea, no llega para la mitad de cosas que hay que hacer, ¿no? Nosotros en la enmienda, aunque ha dado la lectura y entiendo que así tiene que ser, la secretaria de la última parte, me voy a permitir yo
hablar de las necesidades que vienen recogidas en la enmienda, ¿no? Y no son necesidades que nos las hayamos inventado nosotros, son necesidades solicitadas por el propio área, en este caso, de Servicios Ciudadanos y por los responsables del Gaztetxe. Necesidad, ubicación y propuesta de mejora. Seguridad, ubicación, planta baja, primera planta, cambiar las ventanas. Seguridad, sala de apoyo escolar en primera planta, barreras de seguridad en las ventanas. Seguridad, sala grande y baños de la planta baja, las 3 salas de la primera planta. Instalación eléctrica, enchufes, instalación eléctrica. Mejora de la imagen, planta superior, pintado de escaleras y sala de apoyo escolar. Mejora de la imagen, baños de la planta baja, cambiar la vasija de los baños y la grifería. Mejora de la imagen, baños de la planta baja, colocación de toalleros y jaboneros y espejos. Que parece esto que un poco que se pidan estas cosas a estas alturas. Adaptación del espacio a personas con movilidad reducida. Puertas de acceso a la planta baja. Cambiar la puerta de acceso que facilite la entrada de personas con movilidad reducida. Si entramos al Gaztetxe, yo no sé cuánto pesará esa, no sé de qué material es y no sé cuánto pesará esa puerta. Pero es verdad que para un local juvenil no es lo más adecuado. Adaptación del espacio a personas con reducida movilidad, escaleras, colocación de aportador para que las personas con movilidad reducida puedan acceder a la planta superior. No sé, son cuestiones que igual aquí podemos multiplicar el dinero y esos 15.000 euros los multiplicamos, pero que en principio no es así. Y la semana pasada salió en la Comisión de Urbanismo este tema. Y este grupo municipal dijo que no iba a votar a favor una propuesta que contemplara únicamente 15.000 euros porque no llega, ¿no? Y en ese momento los responsables de urbanismo nos dijeron que los 15.000 euros era para darle una pintada y un lavado de imagen al Gaztetxe. Pero ni se habla de las ventanas, ni se habla de otras cuestiones que en el informe de necesidad que en su momento se hizo desde Servicios Ciudadanos sí se hablaba. Entonces, que es así de simple. Vamos a ver si hay voluntad política o no la hay. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es animar al resto de grupos a que voten a favor la propuesta. ¿Y alguna otra intervención? Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Vale, pensaba que íbamos a... No, la verdad que desconocía si primero se iba a debatir una cosa y después la otra. Y bueno, me hubiera gustado intervenir primero una y la otra, pero bueno, al final hay que hacerlo como hay que hacerlo y ya está, ¿no? Vale, yo, Javier, te solicitaría que retirases la enmienda porque... Bueno, desde luego que si sigue la enmienda hacia adelante, este grupo municipal va a votar que no, y desde ahora ya te lo digo, pero sí que te solicito que retires la enmienda. Lo primero porque con el rigor con el que tú sueles trabajar, y desde luego que yo te lo he dicho aquí, tenemos una relación casi de amor-odio, porque a veces nos decimos cosas buenas y otras veces nos decimos cosas malas, pero con el rigor con el que tú sueles trabajar, entiendo que no por falta de empeño, pero sí que es cierto que esta cifra de 60.000 euros no puedes, desde luego yo, al menos en esta enmienda no tengo el desglose de cuánto puede costar cada una de las actuaciones. Eso por un lado. Por otro lado, el jefe de servicios urbanísticos, cuando dijo 15.000 euros, no lo dijo porque sí, sino porque fue en una visita junto con el gerente del Gaztetxe. Y hay una serie de mejoras que se realizan del propio presupuesto general del ayuntamiento en cuanto a labores de mantenimiento de un espacio de esta casa. Por otro lado, si se cree necesario, y no tendríamos problema en llegar antes de tener que votar que no a la enmienda, si se creyera necesario el utilizar los propios 15.000 euros para poder realizar un estudio de seguridad, si se cree que es por unas cuestiones de seguridad, o un estudio por parte de un arquitecto o el oficio que tenga que realizarlo, también se puede, porque de hecho se han realizado las consultas en intervención y la propia interventora, según el informe de necesidad por parte de Jefatura de Servicios Urbanísticos, se podría tranquilamente compaginar. Pero sí que creemos, desde este grupo municipal, creemos que a una administración pública no puede decir una cantidad porque sí.
Y luego, cuando debatamos el punto, hablaré de la ampliación de escuela infantil. E incluso hay veces que intentando hacer las cosas bien salen mal, porque somos personas y pues se puede fallar en una estimación económica, como ha pasado en la ampliación de la escuela infantil, ¿no? Entonces, te pediría que si quisieras un receso, podríamos llegar a un receso. Si quieren expresarse el resto de grupos, pues que se espere que se manifiesten en el resto de grupos, pero desde luego que este grupo municipal, y así lo hemos demostrado en numerosas ocasiones, con la seguridad no juega. Con la seguridad no jugamos. Estamos hablando aquí de seguridad, seguridad, seguridad. Entonces, no tenemos problema en estudiarlo y no tenemos problema en cambiar el planteamiento inicial. Pero, desde luego, que por una cuestión de seguridad no va a ser. Y bueno, desde luego que nos gustaría el no tener que votar que no a tu enmienda, porque puede ser incluso, puedes tener razón. En algunas de las cuestiones puedes tener razón, porque había un informe de necesidad, no te la has sacado tú de la manga, es verdad, había un informe de necesidad por parte de Servicios Ciudadanos, pero bueno, pues Servicios Ciudadanos también pasa lo mismo que urbanismo, como trabaja un poco de todo también, con todas las áreas, pues no puede saber de todas las áreas. Y bueno, pues se tiene que realizar un estudio con especialistas en la cuestión, por nuestra parte, sin ningún problema. ¿Alguna otra intervención? Disculpe, señor Saiz, no lo había visto. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Vamos a ver, está claro que estas necesidades, como además ya se comentó en la Comisión de Urbanismo, son necesarias, o al menos la mayoría de ellas. Como también manifestamos con la visita que hizo este grupo municipal al local juvenil, estas necesidades como cambiar ventanas, instalación eléctrica, los enchufes, pintar todo el gazteche, cambiar tanto vajilla como grifería, etcétera, etcétera, son necesarias. En eso sí que coincidimos. Y no solamente esta, sino alguna más. Pero también es verdad que en la Comisión de Urbanismo, bueno, pues ante la presentación de alguna de estas modificaciones, pues hubo su debate y no se llegó a ningún acuerdo específico, sino que bueno, se recogieron algunas de los cambios que hay que hacer y, al menos así lo entendimos nosotros, se dejó para otra intervención, o al menos se prometió dejarlo para alguna otra intervención con un estudio más exhaustivo, porque el informe de local juvenil anterior era anterior a la propuesta de una nueva casa de cultura o espacio escénico que, bueno, al menos nuestro grupo cree conveniente que al menos en ese estudio de necesidades se vaya elaborando. Entonces, el nuevo uso de este local juvenil está un poco en el aire, si bien creemos que puede ser una prolongación del club de jubilados. Entonces, como en la Comisión de Urbanismo se reflejó, por ejemplo, cambios en la fachada, pues bueno, pueden ser necesarios, pero con los informes técnicos pues hubo un cierto debate y una cierta polémica. Con todo esto, queremos llegar a decir que, si bien nos parece bien estas modificaciones, nuestro grupo también aportó otra modificación que fue cambiar el ventanal, que es un ventanal completamente opaco, tipo a esa ventana que hay allá, que no deja pasar la luz, cambiarlo por uno mucho más lúcido, ¿no? Como pueden ser estos. Es un ventanal grande, una intervención completamente limpia y sencilla y que mejoraría sustancialmente la luz. Uno de los grandes problemas que, según las personas que están allá trabajando, pues comentaban, ¿no? Que la luz era un problema grande. Por todo ello, nosotros al menos estas enmiendas las dejaremos para un estudio posterior. Bueno, no un estudio, sino bueno, intentar para otra modificación presupuestaria anterior, más alguna otra que se hace necesaria.
Pero en estos momentos no podemos votarlas a favor porque, repetimos, creemos que hace falta un estudio mucho más profundo y, sobre todo, un acuerdo con los informes técnicos del Ayuntamiento de Cizur. Gracias, señor Saiz. ¿Alguna otra intervención? Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Buenas tardes. Bueno, yo creo que el tema lo que tiene es que ir a urbanismo o, en todo caso, pues a la Comisión de Servicios Ciudadanos, ¿no? Y entonces trabajarlo un poco más. En su día se habló algo, pero tampoco se habló de cifras ni, ¿no? Entonces, mi opinión es esa. Esto tiene que ir a la comisión correspondiente, verlo, hablarlo, llegar a acuerdos y después, una vez llegado a acuerdos, pues en el pleno correspondiente, pues aprobarlo, ¿no? Ya se habló, claro, el tema del ventanal, pero resulta que ese local está en una comunidad de vecinos y resulta que los vecinos también tienen que dar su visto bueno para que se pueda modificar exteriormente pues ese local. Después se habla que igual se hace otro, que eso se lleva hablando hace mucho tiempo, ¿no? Que igual se hace otro local juvenil. Claro, entonces, después también que si puede ser una ampliación del club de jubilados. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es aclararnos, darle sentido al tema, qué es lo que se va a hacer con ese local y después, pues sí, si hay que reformarlo o a ver qué y tirar para adelante. Pero eso, hablarlo en comisiones con cifras y ya pues llegar a acuerdos. ¿Alguna otra intervención? Pues señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, nosotros también no aprobamos lo del tema de los 15.000 porque nos parecía lo mismo, pero un poco en la línea que ha seguido José y José Ángel, o sea, nos parece que esto hay que hacerlo, nos gusta mucho más los 60.000 que los 15.000, pero es que lo primero que hay que tomar es la decisión si se va a hacer otro centro de cultura, como ya se ha informado en prensa, si no, o sea, quiero decir, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, nosotros no estamos a favor ni de gastarnos 15.000 si al final ese local no sabemos para qué va a quedar. Entonces no vamos a apoyar eso. Pero nos parece más interesante el acabar, si quisiéramos todos y como habéis dicho los dos, o sea, decidimos poner en condiciones el local juvenil, pues hacerlo así. Pero en este momento, Javier, como sabes, no sabes por dónde coger esto. O sea, realmente el equipo de gobierno tendrá que plantearnos si se va a hacer o no un nuevo centro de cultura, si gastamos más dinero algo en esto o no, pero ahora mismo no se puede aprobar algo que no va a salir y que no está planteado, ¿vale? ¿Alguna otra intervención? Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, buenas tardes de nuevo. Yo pediría un poco de realismo. Se habla del local juvenil en Ardoy. Se ha anunciado, en su día se anunció, seamos realistas, en esta legislatura no se va a hacer un local juvenil, un Gaztetxe, en Ardoy. Si no, que nos lo digan y lo veremos, a ver si es así. ¿No? Entonces sí que pido un poco de realismo en ese sentido. Y el rigor. A nuestro grupo municipal no nos gusta presentar esto hoy aquí y así. Nosotros el otro día en la Comisión de Urbanismo pedimos a la Presidencia de Urbanismo que reflexionase en cuanto a la cuantía y que la ampliase de forma que todas las necesidades y todas las peticiones que se hacían a través de un informe de necesidad en su momento por parte de Servicios Ciudadanos se recogieran, porque a mi intervención esta mañana y el jefe de Servicios Urbanísticos el miércoles, a este grupo municipal lo que le dijo es que esto era para pintura y para lavado de imagen. Entonces, cuando se pide rigor, totalmente de acuerdo. Esta enmienda es una chapuza. ¿Qué es una chapuza? Que yo soy el primero que lo digo. Que es una chapuza porque es vuestra responsabilidad. Porque no nos podéis dejar con la carga del trabajo a la oposición. ¿Sabéis lo que es una chapuza también? Este informe. El informe de necesidades con el que se justifica esta cantidad de 15.000 euros. El equipo de gobierno ha planteado el considerar pequeñas actuaciones que mejoren la imagen del local juvenil. Requerirá un nivel de detalle diferenciado en el momento de abordarlos, concretando la localización, el alcance, la mejora que se pretende, pero con la necesidad de abordarlos en el presente ejercicio. Y con esa línea ya tenemos una modificación, ya tenemos argumentado los 15.000 euros. Y aquí, a un grupo municipal, lo que se le pide es que se detalle el gasto. Que se detalle el gasto. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo vamos a detallar nosotros el gasto? Yo estoy de acuerdo. Evidentemente que es una chapuza.
Que sí, que esta enmienda no hay por dónde cogerla. ¿Por qué? Porque no os dejáis otro remedio. A decir, oye, vamos a calcular, a nuestro entender, estas necesidades, ¿cuánto pueden costar? Desde luego 15.000 euros no llega. Con 60.000 igual tampoco. Con 60.000 igual tampoco. Se ha comentado por parte de H. Bildu el tema del ventanal. Entre las propuestas está el ventanal. O sea, cuando se habla de ventanas son las de arriba y las de abajo, precisamente, hacerlas al estilo que tiene el Club de Jubilados. Son determinadas cuestiones. Entonces, bueno, nosotros al final, en la oposición, hacemos lo que podemos. Intentamos trabajar y así es. Y es que nosotros el miércoles de la Comisión de Urbanismo nos fuimos con una solicitud que se replantease antes del lunes, que es cuando se enviaba el orden del día, la cuantía para que se pudiese abordar todas las demandas que hay. Porque, bueno, sí, claro que el mes que viene puede venir otra modificación y lo ampliamos. Si lo podemos hacer ya, pues bueno, aquí las chapuzas serán por lo menos compartidas. Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Bueno, como presidente de la Comisión de Urbanismo y como concejal de este ayuntamiento, desde luego que calificar el trabajo de un trabajador de este ayuntamiento como chapuza es una falta de respeto. Y si fuera en comisión, ya le hubiera llamado incluso al orden, ¿de acuerdo? Porque es una falta de respeto hacia un trabajador, hacia un informe que ha hecho un trabajador. Yo no lo he hecho. No hago informes de necesidad. Es decir, la cara política soy yo. No es el jefe de servicios urbanísticos. Entonces, le pediría, señor Álvarez, un poco de respeto hacia la jefatura de servicios urbanísticos. Que, por otro lado, me sorprende porque siempre ha sido muy respetuoso y es muy respetuoso en la Comisión de Urbanismo con esta persona e incluso, bueno, con el resto también. Por otro lado, he iniciado la intervención pidiéndole que retirase la enmienda y le he dicho, con el rigor con el que usted trabaja, me extraña, pero también le he dicho, no es porque no tenga intención, sino porque no tendrá herramientas a su disposición para poder hacer un desglose de estas actuaciones. Porque es lógico que tanto usted como yo, como el resto de los aquí presentes, no tenemos herramientas a nuestra mano, a nuestra disposición, para poder realizar esta estimación, ni de 60, ni de 15, ni de 120, ni de más. No lo tenemos. Entonces, he abierto la disposición de esta presidencia de la Comisión de Urbanismo, de nuestro grupo municipal, a que si retira la enmienda, si es necesario solicitar un receso y en el debate del propio punto podamos llegar a una modificación, y por eso se le ha pedido intervención, por eso hoy a las 2 de la tarde se le estaba preguntando a intervención y he ido de frente, porque he ido de frente en toda mi exposición, diciéndole que podíamos modificar y se podía hacer un proyecto en condiciones. ¿Vale? Entonces, entiendo, yo no he calificado ni calificaré esta enmienda de chapuza porque entiendo que se hace como su grupo municipal, como el resto de grupos municipales, hacemos las cosas lo mejor posible y lo mejor que sabemos. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Bueno, yo creo que, como ha dicho el portavoz de ASM, no creo que, como ha calificado a sus enmiendas, no haya por dónde cogerlas. Yo creo que son unas buenas enmiendas y necesarias. Ya hemos dicho que en su mayor parte estamos de acuerdo porque así también nos manifestamos en la Comisión de Presidencia. Pero lo que no puede ser es aprobar ahora estas enmiendas sin la justificación y el visto bueno de los técnicos de urbanismo. Porque, repito, en la Comisión de Urbanismo pues se dejó ahí un poco el debate pendiente, ¿no? Y la conformidad de los técnicos de urbanismo, que creemos que es necesario. Entonces, pensamos, ahora que un poquito está de moda la palabra, que hay que cocinarla un poco más estas enmiendas, pero no por su grupo, sino en la Comisión de Urbanismo con los técnicos de urbanismo. Y estamos bastante seguros de que estas modificaciones, o la mayor parte de ellas, se llevarán a cabo, porque son necesarias, pero llegando a acuerdos despacio y con los ritmos adecuados, pasando por ese acuerdo o ese convencimiento de los técnicos de urbanismo. Pero bueno, no creemos que sea chapuza absolutamente nada, ni estas enmiendas, ni la proposición, ni la modificación. Si no, todo tiene que seguir sus ritmos. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos.
Sí, cuando me refiero a que la enmienda es una chapuza, lo digo en cuanto a la cuantificación, porque es evidente, o sea, nosotros hemos dicho 60.000 euros, pues como hemos entendido con nuestros medios, de decir cuánto vale. En ese sentido nos referimos a la chapuza en cuanto a la enmienda. En cuanto a la propuesta, es que, repito, esto es un debate que al menos este grupo y otros grupos también, H. Bildu entre ellos, hemos demandado en varias comisiones, y la última vez que hicimos la demanda nosotros, este grupo municipal, fue en el anterior pleno, y dijimos todas estas necesidades. Y del anterior pleno a este ha habido 2 comisiones de urbanismo y 2 comisiones de presidencia. Si ustedes lo que hacen es enviar la documentación justo para que solo se pueda debatir con una comisión, pues a nosotros lo único que nos quedaba era solicitarles, como así lo hicimos, que repensaran la cuantía. La repensaron o no la repensaron, pero sigue la misma, y no nos queda más que ahora protestar a este nivel. Entonces, bueno, y para finalizar, yo retiro si es necesario que digo que es una chapuza del trabajo del técnico, pero lo voy a sustituir, no lo voy a retirar, y lo voy a sustituir por decir que a nuestro entender, a entender de este grupo municipal, esto no es un informe de necesidad que se adecue a la legislación en cuanto a modificaciones presupuestarias que existe. Gracias por ser tan conciso los portavoces en el tema de los tiempos. Si no hay ninguna otra intervención, sí, no, usted no tiene ya la palabra porque son 2 palabras, estamos debatiendo la enmienda. Pues si no hay, pasaríamos a votar la enmienda del Grupo Municipal de As. Votos pero solicitud... pasamos a votación de la enmienda. Votos a favor de la enmienda. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se deniega al haber obtenido 2 votos a favor y 15 en contra. Ahora sí, pasaríamos al debate y votación, en su caso, de las enmiendas, de la propuesta, que sería tanto de la escuela infantil como del Gaztetxe. Intervenciones. Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Vale, voy a intentar ser conciso. En cuanto a la inversión local juvenil de Gaztetxe, durante el debate de este punto, lo vuelvo a reiterar, estamos dispuestos a hablar con el resto de grupos municipales, tanto en el debate como si es necesario solicitar un receso para poder hablarlo, porque es un punto que parece que crea o que se ha creado algún tipo de confrontación, pero sí que diferencia de opiniones, y desde luego que este grupo municipal lo que quiere y lo que desea es que incluso se pueda llegar a la unanimidad en este tipo de cuestiones. Entonces, ya hemos hablado bastante durante el anterior punto, pero sí que me gustaría el poder comentar el otro concepto, que es la ampliación de escuela infantil. No es de nuestro agrado el haber tenido que traer otros 380.000 euros que tienen que ser añadidos a los 300.000 euros que ya venían previstos para la ampliación de la escuela infantil, pero también es cierto que este grupo municipal, si se solicitó 300.000, fue bajo la asesoría de un equipo técnico, en este caso de un arquitecto externo, y se hizo la previsión en base a lo que se nos dijo, que eran 300.000 euros. Por este y por otros motivos, pero y aún viendo lo que ha sucedido, se decidió por parte de este equipo de gobierno sustituir a esa asesoría externa para la realización del proyecto, y al traer una nueva asesoría externa, pues tanto en el cálculo como en las propias necesidades, basándonos en las necesidades que se le habían definido tanto al primer equipo redactor como al segundo equipo redactor, se ve que hay que añadir 380.000 euros más, y daría una previsión de 680.000 euros. ¿Vale? Entonces, bueno, no es la mejor de las maneras, pero desde luego que se solicita a este pleno que se añadan esos 380.000 euros, porque bueno, es una necesidad tanto la ampliación de la escuela infantil como
las labores de mejora dentro de las propias instalaciones y las instalaciones subterráneas que tiene la escuela infantil, la problemática que ya es conocida por todos y todas los que formamos esta corporación, o al menos se ha comentado en la propia Comisión de Urbanismo. Y nada, si hay algún tipo de duda o algún tipo de cuestión, desde luego que este equipo municipal, o en este caso yo desde la presidencia de la Comisión de Urbanismo, estamos abiertos a si hay algún tipo de duda. Intervenciones. Señor Iriarte tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, se pregunta si hay dudas. Evidentemente, claro que hay dudas todas. Que se haga una valoración de la escuela infantil en 300.000 euros y ahora que otro técnico diga que hace falta 380.000 más, bueno, va a generar dudas. Ya solo el planteamiento genera dudas. Ya no sabemos aquí antes hablaban de chapuzas. Yo no quiero ser grosero en mis afirmaciones porque luego me amenazan de que me van a cortar la palabra, pero esto no es forma de proceder. Y esto no hay quien lo coja. Esto no tiene ni un pase, no tiene. Ni los números de antes pueden ser creíbles, ni los de ahora pueden ser creíbles. Claro, fe, según nos enseñaron algunos, es creer lo que no vimos. Entonces, hasta ahí podemos llegar. Pero una obra que parece sencilla, según nos enseñaron en la maqueta, es que estamos hablando de 600.000 euros. Estamos hablando de las antiguas 100 millones de pesetas. Es que es una auténtica, ya te digo que no quiero ser grosero en las afirmaciones ni en los calificativos, pero no sé cómo calificarlos. Este tema vamos a votar que no porque no estemos de acuerdo en hacer la ampliación, sino que se nos presente un proyecto como Dios manda, una memoria valorada firmada por quien sea y que sea responsable quien lo hace. Porque aquí ahora no tenemos quién es el responsable. Se habla de una primera valoración, de una segunda valoración, valoraciones externas. Bueno, vosotros sabréis a quién os referís. Si no le ponéis nombres y apellidos, en la comisión del miércoles podemos saber quién hizo la primera valoración, en qué consistía, cuánto es la segunda, en qué consiste, porque claro, el creernos aquí ya pues ya se está acabando, ya el creernos ya de por sí lo que desde el equipo de gobierno viene, nos lo cuestionamos. En este tema, pues muy concreto, y además creo que está avalado incluso por la intervención de quien lo ha defendido. Las intervenciones. Señor Ruiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues la verdad es que yo también me quedo perplejo, ¿no? Porque de 300.000 euros, yo pensaba que eran los 300.000, se habían convertido en 380.000, ¿no? Y resulta que no, al final son 680.000. O sea, una diferencia estratosférica, ¿no? La verdad, bueno, no sé, ya habrá explicaciones, pero verdaderamente me quedo perplejo. Otro tema que va un poco al hilo es que viendo la página web de algunas promotoras, algunas constructoras, pues resulta que los planos, yo entiendo que es un tema comercial, ¿no? Pero ponen centro de 0 a 3 en Ardoy. O sea, lo ponen como... Entonces, claro, yo veo que los próximos vecinos... Yo no me voy a acordar de la pancarta y de aquello que hacemos con el niño, ¿no? Que de la pasada legislatura. Pero evidentemente que si al ampliar aquí nosotros en la urbanización el 0 a 3 y haber menos necesidades de plazas, pues está claro que el Gobierno de Navarra para rato pone un 0 a 3 en Ardoy. Supongo que se lo pensará mucho, ¿no? Si no es muy... Si aquí se amplían plazas, ¿no? Pero bueno, sí sería bueno a estas empresas constructoras, pues mira, a ver, daré un toque, ¿no? Porque ponen centro de 0 a 3... Y también pone colegio, además que lo pone, no pone futuro colegio, ni futuro centro de 0 a 3, sino lo pone en centro, 0 a 3 y colegio, ¿no? Entonces, claro, son una cierta publicidad engañosa, ¿no? Que después cuando los vecinos compran sus viviendas, después se encuentran que no hay ni 0 a 3, ni tampoco hay colegio, ¿no? Entonces, igual habría que, por lo menos, decir, oye, poner futuro 0 a 3 y futuro colegio, ¿no? Más intervenciones. Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues lo mismo que el resto de los compañeros, me quedo un poco perpleja y además lo lamento profundamente porque, o sea, como que no estuvimos de acuerdo de la ampliación en los 350.000 que hablamos en un principio, en ese planteamiento inicial que era ampliar con una segunda planta la actual guardería, y nos parecía muy mal que los niños pequeños pues tuvieran que andar con las escaleras, etcétera, con lo cual no estuvimos de acuerdo en ese proyecto.
Bajo el proyecto que nos habían presentado, que nos ha gustado mucho, que es el que dice el señor Iriarte, en el que se amplía en una sola planta todo eso, realmente el proyecto es bastante interesante, con lo cual más o menos tenía todo el mundo convencido para decir, venga, apoyamos esta obra. Pero claro, igual que el resto, pensamos que de 350 era 380, no a 680.000 euros. Y el número de plazas que nos salen, hay que tenerlo claro, es un número muy reducido. Y es un dinero muy considerable, con lo cual no podemos apoyarlo. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí. Bueno, antes de mi propia intervención, simplemente yo creo que se equivoca la señora Pérez con el tema de la ludoteca. Aquí estamos hablando todo de planta baja. No, este proyecto no tiene planta baja. Ah, vale, bueno, ya no entró. Vale. Pues entonces, bueno, vamos a respetar la palabra del señor Álvarez. Entonces no digo nada, que yo pensaba que se estaba equivocando. Si entiende que no se está equivocando, no digo nada. Yo simplemente para anunciar, nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra primero porque no se ha aceptado nuestra enmienda en cuanto al Gaztetxe. Y bueno, el tema de la escuela infantil 03 ya lo han dicho algún compañero y concretamente el señor Ruiz. Esto viene de un debate que tuvimos muy intenso en cuanto a la escuela infantil, si ampliarla de aquí, hacer una en Ardoy. Nuestro planteamiento ya sabéis cuál era. Y bueno, el planteamiento del equipo de gobierno era hacer una escuela infantil aquí, o sea, una ampliación de la actual, y entre parte del argumentario que utilizaba el equipo de gobierno era pues que iba a ser barato porque iban a costar 300.000 euros. Bueno, pues entonces tenemos 300.000 euros por 2 más 85. Entonces, simplemente recordar, porque nos viene bien y creemos que también es nuestro papel, ¿no? A veces desde la oposición, pues recordar determinadas cuestiones. ¿Alguna otra intervención? Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Por ir un poco en orden, la primera intervención ha sido del señor Iriarte. Ha dicho usted, ni las de antes eran creíbles ni las de ahora tampoco lo son. Entonces yo no sé si son creíbles o no son creíbles. Al final es lo que se nos transmite. Pero sí que es cierto que va a haber un compromiso por parte de este presidente de llevar a comisión en junio, no sé si a la primera o a la segunda. Desde luego que si se puede a la primera, se llevará la de la semana que viene. A la primera comisión de urbanismo de junio, por lo menos una asistencia por parte del técnico que en este momento nos está asesorando, por el arquitecto que nos expuso en la anterior, en una comisión, no sé si fue la anterior o la anterior, se nos expuso parte del proyecto, ¿no? En el momento, y además hubo un compromiso por parte de este grupo municipal que en el momento que hubiera una memoria valorada y hubiera más material, se iba incluso a hacer una visita, como solemos hacer en Comisión de Urbanismo, visitas en el propio terreno para que se pueda ver y se pueda conocer por parte de los y las 17 miembros de esta comisión los proyectos que se van a realizar. Si ha quedado duda, porque ha podido quedar en duda han podido quedar dudas de mi anterior intervención, este grupo municipal o este equipo de gobierno define una serie de necesidades al anterior arquitecto y bien es conocido. Informé en la propia comisión que antiguamente se estaba trabajando con un arquitecto, el cual no voy a decir nombre y apellidos porque creo que no corresponde o no se debe hacer. Y debido a una serie de cuestiones de funcionamiento, simplemente unas cuestiones de trabajo, se cambia de arquitecto y viene otro equipo técnico a trabajar, ¿no? A trabajar este proyecto. Entre otras cosas, por parte del anterior equipo, equipo técnico y pensaba informar en Comisión de Urbanismo, pero bueno, ya que sale el tema, se informa, no se tiene en cuestión, entre otras cosas, no se tiene en cuestión, o sea, la previsión que se nos dice que tenemos que hacer es 300.000 euros, pero no se tiene en cuenta solamente presupuesto de ejecución material, pero no beneficio empresarial o impuesto de valor añadido, entre otras cuestiones. Entonces, se llega a esta cuantía de 680.000 euros en total. No obstante, se lleva a la Comisión de Urbanismo para despejar todas las dudas que pueda haber respecto a este proyecto y como siempre se ha hecho, el equipo técnico dará contestación a todas las dudas que puedan surgir.
Contestación al señor Ruiz. Bueno, somos concejales y concejalas de este ayuntamiento. Si la página web de las constructoras es el referente para un concejal o concejala de este ayuntamiento, pues hombre, es un poco cuestionable. Yo no sé lo que ponen las páginas web de las constructoras. La verdad que no me ha comprado ningún piso y no lo suelo mirar. Pero no lo sé. Si tiene alguna duda, llame. Si tiene alguna duda, llame por teléfono a la constructora en cuestión y si quiere modifique la página web o lo que quiera. Pero desde luego que lo que hay es lo que hay y si hay previsiones, si en algún momento cree que yo he engañado a alguien y si yo he llamado a la constructora y si este grupo municipal ha llamado a la constructora para que ponga eso, pero desde luego que usted. Por favor, vamos a respetar los turnos de palabra. Ahora está el señor Saiz, el señor Serrano está en el uso de la palabra. Luego, si quiere, señor Ruiz, hable. Señor Serrano, prosiga, por favor. El Gobierno de Navarra no sé si pondrá un 03, porque hasta que no se debata y hasta que no se modifique el mapa local que están trabajando en el Parlamento, usted lo sabrá bien porque su partido tiene representación parlamentaria, por ahora es una competencia municipal. Entonces, no sé si el día de mañana, cuando se modifique el mapa local, sí o no, desde luego, si sea una competencia del Gobierno de Navarra, no lo sé. Igual usted tiene más información y nos puede nutrir de ella al resto. Y finalmente, Silvia, escaleras, en un principio la ampliación que se va a hacer del centro 0,3 años ya se explicó en la Comisión de Urbanismo, además fue un primer punto y creo que estuviste tú presente. En un principio es la ampliación de un ala, pero escaleras y las escaleras a mí no me ha quedado claro, pero bueno, no obstante, pues ya está. Lo llevaremos, no sé si a primera o a segunda comisión de urbanismo, toda la información que se pueda, como siempre se ha hecho, y ya está. Es que recurso. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bien. El voto de este grupo municipal a estas modificaciones será afirmativo, pese a este aumento en el presupuesto de la escuela, de la ampliación de la escuela infantil del 0 a 3, porque nuestro grupo se comprometió a un estudio de ubicación de la escuela 0 a 3, sin cerrarse a una nueva escuela 0 a 3 o a la ampliación, y esos informes y ese estudio, pues al final concluyó que era mejor esta ampliación del 0 a 3 ahí, por muchas y diferentes razones, que ahora pues no es momento de enumerarlas, pero sobre todo por una de ellas, que era que una nueva escuela infantil no garantizaba más plazas, sino que las plazas eran las mismas. Eso era un dato importante. Dicho esto, ahora, pues claro, todos nos hemos sorprendido pues de ese aumento en el presupuesto. Bien, pese a ese aumento en el presupuesto, en esta modificación y pese a que en la otra modificación de local juvenil, como ya hemos dicho, pues nos parece una modificación muy escasa, porque las intervenciones en ese local tienen que ser mayores y de mayor cuantía. Pese a esto, votaremos a favor, pero garantizándonos, o al menos nuestro grupo sí que intentará en la Comisión de Urbanismo garantizar que ese local juvenil pues va a tener más intervenciones con una mayor cuantía, porque son necesarias, como antes ya hemos dicho en la anterior intervención. ¿Alguna otra intervención? Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de, segundo que ponga el cronómetro, 4 minutos. Como parece que no se me ha entendido bien, vuelvo a repetir. El primer planteamiento que se hizo de ampliación de la guardería actual fue ampliar para arriba, que no es la ludoteca y demás. El primer planteamiento fue así, se trajo así. Y después el planteamiento que se nos ha presentado fue este otro, que sí que es ampliar en la misma planta. Pero el primero fue, en urbanismo, se nos planteó que se iba a aumentar hacia arriba. Sí, fue así, el de 350.000. ¿Me explico?
Que se iba a ampliar, que se iba a arreglar las tuberías y se iba a ampliar. Y lo que se nos ha presentado luego es completamente distinto. Señora Pérez, un poco, yo creo que además el señor Álvarez creo que antes le ha dicho que usted confundía igual los proyectos de la escuela infantil con el de la ludoteca. Sí, espere un momento que le voy a explicar, por favor. El de la ludoteca, cuando se planteó trasladar la ludoteca en lo que es el proyecto de la ampliación del complejo deportivo, la ludoteca va propuesta... No, pero que le estoy explicando. Señora Pérez, déjeme explicar, por favor. Déjeme explicar. En primera planta, encima de lo que es el bar-restaurante. Y entonces se comentó de escaleras y se comentó también de ascensores y de rampa exterior. En el tema del 0-3 años, en ningún momento, y además están ahí las actas, está ahí el proyecto y está todo lo que hablamos, incluso en sesión plenaria. Siempre se ha hablado de ampliación en planta baja, porque además hay terreno, planta baja, y si se ve de forma aérea el edificio, usted verá que es un cuarto módulo y tiene una forma de H, y le faltaba una pata, para que así lo hablemos, ¿no? O sea, para que entendamos, una pata que entonces formaría la H completa. Eso con el anterior proyecto, con el proyecto actual queda lo mismo, no queda una H totalmente dibujada, porque sí que se amplía un poco más, pero siempre sería en planta baja. Es posible que haya tenido esa confusión, no pasa nada, a todos nos puede ocurrir, pero en ningún momento se ha planteado en planta primera. Lo primero porque estamos hablando de niños y de niñas muy pequeños, pues de 0 a 3 años, y que el tema de las escaleras pues sí que sería un tema pues a tener en cuenta con el tema de seguridad. Pero teniendo espacio y teniendo parcela, hemos hablado en todo momento de planta baja. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, la cuestión es que vamos a tener una estupenda escuela de 0 a 3 con los 680.000 euros aquí en la urbanización, y como la revista que hay de Mano Lobo, ¿cuándo tendremos 0 a 3 en Ardoy? ¡Aú! Bueno. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, visto que parece ser que no va a haber, o que no hay disposición de haber más intervenciones, desde luego que este concejal o la presidencia de la Comisión de Urbanismo coge el testigo, se vote que sí o se vote que no, se vote lo que se vote por parte de los grupos municipales, a estudiar todas las cuestiones que se han planteado en cuanto al local, a la inversión en local juvenil Gaztetxe, y se siga adelante con el planteamiento actual, que en un principio parece ser que se va a seguir con el planteamiento actual y no hay apertura por parte de los grupos a poder hablar. Pues bueno, se llevará a comisión de urbanismo, se cuantificarán las necesidades, se pondrán sobre la mesa, se volverán a estudiar en comisión los informes de necesidad del área en cuestión, y en el mes que corresponda, pero desde luego que intentaremos que sea la mayor brevedad posible, ya que se ha iniciado el debate, por lo menos para intentar agilizarlo y poder ejecutar las reformas necesarias. Pues se traerá la mayor brevedad posible, si es con una modificación presupuestaria o con lo que se crea conveniente por parte de la Jefatura de Servicios Urbanísticos, porque, y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, por parte de los presupuestos generales del Estado, aquí hay actuaciones que tranquilamente podrían salir por parte de los por parte de los presupuestos generales del Ayuntamiento, que estamos ya con el tema del Estado, ya estamos todos. Por parte de los presupuestos generales del Ayuntamiento, hay actuaciones que quizás se pudieran realizar, incluso hay actuaciones que a nuestros ojos de concejales y concejalas quizás no las veamos, pero otros especialistas las puedan ver, y desde luego que lo vamos a llevar a la Comisión de Urbanismo, y es un compromiso por mi parte y por parte de este grupo municipal. Es que recasco. Si no hay más intervenciones, pasaremos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 9 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Octavo punto del orden del día. Aprobación de declaración institucional contra todas las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños.
El Pleno del Ayuntamiento de Cizurmayor manifiesta su repulsa a la violencia sexista, a la que se ve, la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este Ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, caldo de cultivo de la violencia estructural. Su solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último pleno celebrado el día 26 de abril hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido Doris Valenzuela Angulo, 39 años, María José Bejarano Jiménez, 43 años, Silvia Plaza Martín, 34 años, Mar Contreras Chambo, 21 años, Leticia Rosino, 33 años. Están en proceso de investigación Felisa Álvarez Navarro, 72 años, Florentina Jiménez, 69 años, nombre y apellidos no conocidos, 64 años, Mari Carmen CR, 50 años, nombre y apellidos no conocidos, 42 años. Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Hola, buenas tardes. Bien, pues voy a recordar en este punto un informe de este mismo lunes en el que el INE hace una valoración del 2017. Entonces, en ese informe se desvela que las mujeres menores de 18 años que están bajo protección por violencia machista han aumentado un 14,8%. Es una cifra sumamente interesante y a su vez grave, ¿no?, porque son menores de 18 años. Y a su vez, de la misma manera, el mayor incremento entre los varones denunciados se dio también en menores de 18 años, un incremento también de un 20%. Con lo cual, aprovecho para recalcar algo que suelo decir aquí en este punto, ¿no?, la importancia de unos presupuestos generales, en este caso, que se han debatido hace poco, que vayan designados a igualdad. En esos presupuestos jamás se puede ni se debe recortar, porque un recorte afecta directamente a los ayuntamientos, como es un ejemplo, ¿no?, aquí, que tenemos un área de igualdad que necesita unos presupuestos que a día de hoy se han mantenido, incluso se han incrementado, para mantener servicios importantes, como pueden ser una asesoría jurídica, una asesoría psicológica, hasta hace bien poco los programas de coeducación, que son tan fundamentales para que estas cifras no sigan aumentando, que es la violencia machista en menores de edad, que es sumamente grave, y también son importantes para que lleguen a otros servicios como los servicios sociales, que lleguen a educación, que lleguen a sanidad, porque sí, y que lleguen también a justicia, porque hace falta, como hemos comentado otras veces, personas que estén realmente formadas en perspectiva de género para tratar estos casos. Y para eso hace falta unos presupuestos. Con lo cual, ahora que acaba de pasar esta manifestación, que hace poco las mujeres salieron para pedir que los presupuestos jamás se recorten, sino que se incrementen, cuando salen estas cifras escalofriantes es cuando realmente vemos la necesidad de estos presupuestos, que llegan a todos los municipios, por muy pequeños que sean del Estado, porque sí hace falta este dinero para políticas de coeducación, para que los menores y las menores no se vean afectadas por la violencia de género. Gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Si no hay ninguna otra intervención, pasaremos a votación. Votos a favor de la declaración. Se aprueba por unanimidad. Noveno punto del orden del día. Moción sobre el derecho al retorno del pueblo palestino. Está suscrita por los grupos de Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda, Cizur Unido. Acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Cizurmayor apoya el derecho al retorno del pueblo palestino a su tierra ocupada por la fuerza por Israel. 2. El Ayuntamiento de Cizurmayor apoya la movilización pacífica del pueblo palestino Gran Marcha del Retorno, que está siendo reprimida a sangre y fuego por el ejército de Israel. 3. El Ayuntamiento de Cizurmayor rechaza el asesinato por el ejército de Israel de al menos 100 palestinos, además de miles de heridos, participantes en la Gran Marcha del Retorno, y expresa su pésame y solidaridad a sus familias. 4. El Ayuntamiento de Cizurmayor considera imprescindible que el Gobierno de España y la Unión Europea ejerzan la suficiente presión e impongan las necesarias sanciones sobre Israel para que cese de inmediato la criminal represión que el ejército de Israel ejerce sobre la población palestina.
5. El Ayuntamiento de Cizurmayor considera necesario que el Gobierno de España suspenda sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel hasta que este país cese en su política de criminal represión sobre la población palestina. 6. El Ayuntamiento de Cizurmayor considera muy grave y contrario al derecho internacional la decisión del presidente de Estados Unidos de ubicar su embajada en Jerusalén. Además de ilegal, esta decisión es contraria a la consecución de paz en la región. 7. El Ayuntamiento de Cizurmayor acuerda dar traslado de esta declaración a la representación de la Autoridad Nacional Palestina en España y a la Embajada de Israel en España. Para la defensa de la moción, el señor Saiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, para la defensa de esta moción voy a leer unas declaraciones del relator especial de la ONU, porque la ONU y en su ONG UNRWA, que es la que trabaja para los derechos de los y las palestinas, pues tiene una vinculación muy especial con la comunidad educativa de Cizurmayor. Como decía, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos a los y las palestinas, Michael Lynk, ha dicho que el asesinato deliberado es un crimen de guerra de acuerdo al Estatuto de Roma, y esto refiriéndose a la muerte de manifestantes palestinos en Gaza por disparos de soldados israelíes. Al intervenir en una sesión urgente por este tema del Consejo de Derechos Humanos, convocada para debatir sobre la situación de Gaza creada en esos momentos, Lynk afirmó que ese tipo de acciones también viola gravemente las convenciones de Ginebra, que rigen el derecho internacional humanitario. Agregó más tarde que cualquier condena de lo ocurrido en Gaza es vacía si no está acompañada de una persecución ante la justicia y de una rendición de cuentas. Este relator cifró en más de un centenar el número de manifestantes muertos a manos de las fuerzas israelíes y en más de 12.000 las personas heridas, muchos de ellos con lesiones devastadoras. Las protestas en Gaza han sido casi totalmente pacíficas y sin armas, ha comentado. Miles y miles han marchado cantando, protestando contra sus condiciones de vida y reclamando el derecho a un futuro mejor, dijo el relator. Frente al discurso del gobierno israelí de que ha actuado en defensa propia, Lynk manifestó que sí, algunos han arrojado cócteles Molotov, otros han hecho volar cometas incendiarias o arremetido contra la valla de alambres de la frontera de Gaza, pero la gran mayoría ha actuado de forma no violenta en las últimas 7 semanas. Su única arma, como lo está siendo habitualmente de las personas palestinas, ha sido la mayor y más antigua aspiración del ser humano, vivir en libertad en su propia tierra. Además, el fuerte contraste entre víctimas de ambos lados, eso es una clara evidencia del uso desproporcionado de la fuerza de parte de Israel, pues solo un soldado resultó levemente herido por una piedra. Además de esto, y aunque todo esté ya prácticamente dicho por la prensa y por los medios de comunicación, nunca estará de más en esta situación insistir sobre el desprecio y odio a la vida humana palestina, el que hace gala el Estado sionista, desde su creación hace más de 70 años, e incluso desde antes. Un principio fundacional que el tándem Netanyahu-Lieberman ha elevado a un nivel técnico de perfección que evidencia el grado de precisión criminal de los francotiradores del Chajal, abatiendo uno a uno a todo palestino que se atreva a acercarse a la valla, que ha convertido a Gaza en el mayor campo de concentración actual del mundo. Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bien. Voy a intentar no repetirme con el compañero José Ángel, porque sí que es verdad que tenía preparadas las mismas cifras que él. En la gran marcha que ha habido hace un mes, la marcha del retorno,
ha acabado, como bien sabéis, con una masacre, ¿no? Palestinos asesinados, miles de heridos. Voy a recordar los niños menores de 18 años que no tenían armas, ¿no?, en sus manos, porque era una fiesta que ellos aprovecharon, que es la fiesta de la tierra, para hacer esta marcha. Un niño de 13 años y uno de 18 años, ¿no? Que fue lo que, digamos, que llamó un poco la atención pública, porque si no, como bien sabemos, pues se suele considerar como algo un poquito, ¿no?, pues para los medios de desinformación masivos. La prensa occidental han reaccionado con su habitual operación de lavado de cara de la violencia sionista colonial, convirtiendo el asesinato de civiles indefensos en confrontaciones y enfrentamientos y violencia recíproca. Esta visión de conflicto se ha traducido en la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU ante la demanda que se pronunciara sobre la violencia ejercida por el ejército israelí contra la población civil palestina. Además de saber que dicen que es la mayor cárcel con cielo abierto que hay que añadir el elevado número de víctimas y la falta de saneamiento en las condiciones infrahumanas en las que viven. El pueblo palestino vencerá y, en palabras de Ilan Pappé, así como sus viejos olivos logran resurgir debajo y entre los pinos europeos plantados por los colonos sinoístas. Los refugiados volverán a su tierra y podrán construir una sociedad donde los principios confesionales y racistas que ordenan el Estado actual sean sustituidos por la democracia, el laicismo y la igualdad. Gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Señor Mimencha tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes. Simplemente, bueno, nuestro grupo, como firmante de esta moción, pues suscribimos la denuncia que se hace en él y además, pues recogemos también, ¿no?, y apoyamos las aportaciones de los compañeros y compañeras. Simplemente quería recordar que estas vulneraciones de derechos humanos se producen en un contexto en el que el derecho internacional les asiste al pueblo palestino. Es decir, estamos hablando de un conflicto donde el derecho internacional da la razón, en este caso, a los palestinos en su derecho a la autodeterminación y a la libertad de su tierra y al fin de la ocupación israelí, y sin embargo nos encontramos en una situación en la que la ocupación sigue en vigor y siguen avanzando en esa ocupación con el consiguiente vulneración de los derechos humanos. Entonces, destacar, por un lado, esa contradicción y esa hipocresía por parte de la comunidad internacional, y también aprovechar para recordar que hay otro conflicto para nosotros quizá más cercano por la afectación y por la responsabilidad que tiene el Estado español. Estoy hablando del conflicto saharaui, en cuyo caso también les asiste la comunidad del derecho internacional, pero la persistencia de unos intereses supranacionales de unos países muy poderosos, entre ellos España, pues les obliga a seguir malviviendo en campos de refugiados, en jamadas, en desiertos, y de una forma absolutamente inhumana. Gracias, señor Mimencha. Señor Ruiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues sí, esto es una barbaridad, estos asesinatos, y voy a votar a favor de la moción. En la última escalada violenta, pues estamos hablando sobre 45 muertos. También es verdad que los musulmanes no quieren a los judíos y los palestinos son musulmanes, les odian. Los musulmanes no comen cerdo, dicen que tienen algo dentro maligno, por eso no comen cerdo. Esto lo hablo con musulmanes yo, hace muchos años. Y dicen que los SNUIF, que es como le llaman a los judíos, también tienen algo maligno. Los musulmanes no se pueden casar con judíos, bajo ningún concepto. Por ejemplo, con cristianos y otras religiones, sí, si se convierten al Islam, sí. Pero con judíos, bajo ningún concepto.
Esto me lo explicaron a mí, ya digo, hace años unos musulmanes mientras degustábamos un cuscús. Les odian a muerte y al revés lo mismo, los judíos o los musulmanes también. O sea, es algo patológico, eso no tiene ninguna solución. Yo voy a votar a favor, por supuesto que sí. También es verdad que los judíos tuvieron 6 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, quiero decir que también viene de atrás, viene ya muchas historias que hablar. Pero también voy a recordar, lo mismo que se ha hablado por ahí de los saharauis, voy a recordar también los 83 muertos en Nicaragua estos últimos 3 meses, según Amnistía Internacional. Ahí tenemos al Frente Sandinista con el señor Ortega, de presidente, 83 muertos, 128 muertos en 4 meses en Venezuela, también según Amnistía Internacional. Ahí tenemos al Partido Bolivariano. 13 muertos en una iglesia en un atentado en Indonesia, que después hubo otro más, o sea que no son 13, son bastantes más. Simplemente, pues eso, ¿no?, que el mundo está violento y esto es lo que hay. Yo voy a votar a favor, estoy totalmente a favor de todo el tema de palestinos, pero también hay que ver el mundo, que es muy amplio, y todo lo que hay por otros lados, ¿no? A ver si se presentamos más adelante mociones pues con el tema de Nicaragua, con Venezuela y con algún sitio más. Más intervenciones al respecto. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros un poco igual en la misma línea que el señor Ruiz, pero al revés. Esperemos, o sea, nosotros no tenemos ningún problema cuando afecta a derechos humanos y demás, votar mociones, pero siempre ya sabéis la reflexión que hacemos, porque el mundo está como está, ¿no? En Rusia mismo podemos meter, ¿no? Rusia, que se supone que es una potencia mundial y que esto, pues hemos visto hace poco cómo quería asesinar a un periodista. Pues bueno, nosotros vamos a votar a favor, pero ya sabéis que entendemos que este tipo de mociones, pues bueno, hay otro tipo de cuestiones más interesantes, entendemos, de cara a Cizur. Sin más peticiones de palabra, más intervenciones, pasaríamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 12 votos a favor y 5 en contra. Décimo punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal de UPN de adhesión a la manifestación convocada el 2 de junio en Pamplona con el lema por el futuro de todos en igualdad. Ante esta manifestación y manifiesto se presenta la siguiente propuesta de resolución. 1. El Ayuntamiento de Cizur Mayor se adhiere a la manifestación convocada el 2 de junio en Pamplona con el lema por el futuro de todos en igualdad. 2. El Ayuntamiento de Cizur Mayor anima a los vecinos y vecinas del municipio a acudir el 2 de junio a la manifestación. Por la defensa de la moción, su portavoz, señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, vamos a ver. Nuestro partido ha decidido adherirse a una manifestación convocada, como todo el mundo sabe, para este sábado 2 de junio a las 6 de la tarde, como digo, convocada por unos colectivos y alguna persona en particular. Lo mismo que han hecho otros partidos, sindicatos y personas de modo particular, organizaciones, etcétera. Como luego hay otra moción que dice prácticamente lo contrario de lo que dice esta, me imagino que el debate no sé si se centrará en la primera o se centrará en la segunda. Y yo no voy a hacer una defensa a ultranza porque está escrito en la exposición de motivos. Habla de la política lingüística del Gobierno de Navarra. Entendemos, desde nuestro partido, entendemos que no se está haciendo correctamente la utilización de esa política lingüística y se ha creído conveniente adherirnos, como así lo pedimos, a una manifestación y recomendar, pedir, sugerir, creo que dice, animar a los vecinos y vecinas de Cizur Mayor pues a que acudan a esta manifestación. Sé que hay opiniones en contra de esta manifestación, porque no es porque lo diga yo, sino porque desde que se convocó ha sido contestada concretamente por el Gobierno de Navarra y por el cuatripartito que lo apoya. Cada uno tiene sus argumentos
nosotros nos sumamos a los argumentos de una parte y esperemos que la manifestación discurra con tranquilidad, aunque me parece que hay algún nubarrón que otro por el camino. Como digo, esperemos que se celebre con toda la tranquilidad, que desde la libertad que nos permite el Estado de Derecho, lo que es la santa democracia, de que podamos, no faltaría más, que podríamos salir a las calles, en este caso de Pamplona, a manifestar lo que creemos oportuno, como hoy precisamente un grupo de vecinos se ha manifestado en la puerta del Ayuntamiento también en defensa de lo que creen, que es lo justo, diría yo, para los intereses de. Entonces, como digo, ya veremos a ver el debate por qué derroteros va, pero en principio lo único que pedimos es mostrar la adhesión a la manifestación y pedir a los vecinos y vecinas de Fitur que a bien lo tengan, que vayan que nos acompañen en la manifestación. ¿Intervenciones? Señor Vimencha, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Es que ricasco. Como ha adelantado el señor Iriarte, hay una moción posterior, que es la que presentamos nosotros y en la que ya argumentamos suficientemente la postura de Geroa Bai en relación a este tema, a la política lingüística. Entonces, simplemente me voy a ceñir a responder o a fijarme en la exposición de motivos que presenta UPN para justificación de la manifestación que solicita aquí que apoyemos. Queréis en vuestra exposición, decís que queréis igualdad y que el euskera sea aprendido y hablado con total libertad. Eso es lo que decís en la exposición de motivos. Pero luego, la realidad de los hechos y vuestras políticas van y han ido en una dirección justamente contraria a la cual se dice defender, con lo cual es simplemente mentira. Porque ni dejáis que sea hablado en libertad, ni dejáis que sea aprendido en libertad. Y, por supuesto, tampoco se entiende desde una postura igualitaria vuestra política lingüística, sino justamente desde una postura de imposición y discriminatoria. Y digo que no dejáis que el euskera sea hablado en libertad porque desde el ámbito que compete a un organismo público habéis hecho poco o nada, no voy a decir nada, sino poco, para garantizar la elección del idioma en libertad por parte de la ciudadanía en su relación con la Administración. Eso es dejar libertad a la ciudadanía. Y, bueno, hemos visto aquí en Cizur lo que ha pasado con la plantilla orgánica que hemos aprobado y con la ausencia de criterios objetivos a la hora de fijar puestos preceptivos de euskera que se había tenido anteriormente a nuestra llegada a la responsabilidad de gobierno de Cizur. Y tampoco es verdad, y no dejáis que el euskera sea aprendido con total libertad desde el momento en el que negáis la oportunidad de estudiar en euskera a las criaturas de la llamada zona no vascófona. 145 familias de la zona no vascófona han elegido en libertad y sin imposiciones, pero han podido elegir en libertad gracias a las actuaciones de este Gobierno de Navarra y no precisamente gracias a las políticas de UPN, y aquí incluyo también a PSN. No voy aquí a repetir la historia de la captación de las cadenas en euskera, TV1, TV3, Euskal Herria Ratia, el tema de la licencia, todos los impedimentos, todas las prohibiciones, el tema del berría en las bibliotecas públicas, cartelería. Bueno, aquí podríamos hablar de forma muy extendida, pero voy a limitar, ya que tengo el tiempo limitado, a la exposición de motivos. Y sigo. Se hace mención en dicha exposición a la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, que España ratificó en 1992, que España firmó en 1992 y ratificó en 2001, citando una frase fuera de contexto para defender una manifestación que no va ni con el espíritu ni con la letra de dicha carta. Es una manipulación. Habláis, también uno de vuestros argumentos estrella es que el euskera se convierte en un permiso de trabajo, un requisito obligatorio, en fin. Esos temores son infundados y falaces. El euskera ha sido y es obligatorio solo en plazas
bilingües. Y para muestra un botón, y es que el 0,9% de las plazas de personal de la Administración Pública tiene como requisito el euskera, 0,9% si quitamos la docencia, 10% si incluimos la docencia. Los gráficos son muy claros, departamento por departamento, la situación, con lo cual no es cierto. El decreto no cambia la forma en la que una persona se convierte en funcionaria y afecta solo a concursos, oposición o traslados internos de educación y salud. Como sabéis, una parte del examen una parte es el examen y otra parte méritos. Y es en esa parte de méritos en la que también se puntúa la experiencia, cursos donde se puntúan también los idiomas. Y el euskera puntuará a partir de ahora como un idioma más. Pero no puntuará para nada como una experiencia, o sea, más que la experiencia o formación en su conjunto. La principal novedad del decreto es que los departamentos planificarán las plazas bilingües que implantarán de forma progresiva y priorizando la atención al público y teniendo en cuenta siempre la realidad sociolingüística de las diferentes zonas de Navarra. Su implantación, además, será negociada con los sindicatos. ¿Dónde está, por lo tanto, la imposición? Se habla en el texto de igualdad, se habla también de discriminación y ahí les voy a dar la razón. Y es que efectivamente en Navarra se discrimina por razón de lengua, pero no precisamente en el sentido en el que apuntan los convocantes de la manifestación. Y voy a dar simplemente dos ejemplos aclaratorios. Los docentes del modelo D, que siendo también castellano hablantes, se les impide dar clases en modelos de castellano con la limitación que eso supone para su profesión. Es una discriminación claramente que no tiene ningún sentido y porque en este caso no solo no es que no puntúe el euskera, sino que puntúa de forma negativa. Saber euskera y ser profesor, tener una plaza en euskera en Navarra, puntúa de manera negativa en relación con el profesorado de castellano. Y voy a poner otro ejemplo de discriminación. En un concurso de oposición de enfermería, y habiendo obtenido la máxima puntuación en experiencia en cursos, en Tudela, poner un ejemplo, el alemán o el francés puntúa con 2 puntos y el euskera puntúa en 0 puntos. Y en Pamplona puntúa con 1,8 el alemán y el euskera no puntuaba. Con la nueva norma esto se corrige. En los últimos 10 años en Navarra ha habido 4.000 personas que han sacado el título del euskera y 100 personas del título de alemán. ¿Han promovido UPN y PSN alguna manifestación contra la discriminación que supone la puntuación del alemán? No. Porque lo que se trata aquí es de estar en contra de la valoración, la dignificación, la equiparación y la normalización del euskera. Y por eso es una manifestación contra el euskera con un olor a euskarafobia que, además de ser triste, es, a nuestro entender, o a mi entender, supremacista y discriminatoria y, sobre todo, profundamente injusto. Eskerrik asko. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Las prioridades regionalistas en este ayuntamiento, a la hora de hacer oposición, son, como está claro, las banderas, el euskera, el nacionalismo. La mayoría de sus mociones han ido dirigidas solamente en esta dirección. UPN incumplió sistemáticamente la ordenanza del euskera. Nunca quiso garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y en su actividad política, día a día, olvidaba a conciencia que el euskera es la lengua oficial, cooficial, iruñea. En Cizur, por ejemplo, redujeron a 3 los puestos perceptivos. Desde el respeto que me da y que nos da este grupo municipal y el derecho de todas las personas, convocantes, partidos y a la ciudadanía en general a manifestarse en el sentido que quiera, repito, desde ese absoluto respeto, porque se pueden manifestar absolutamente reivindicando, porque es su pensamiento, todo lo que quieran,
me atrevo y nos atrevemos a sugerirles de la utilización que se les va a dar a todas las personas que acudan en esa presencia en la manifestación. Y quisiera aportar una reflexión con datos actualizados para que se tenga en cuenta. El tema es que los organizadores y las organizadoras de esta próxima manifestación, que jamás se manifestaron cuando el euskera era tratado en clara inferioridad, pese a que ahora dicen que lo quieren en igualdad con el castellano. Por eso los y las convocantes están cayendo en ese recurso de creación de falsedades y de mentiras para que quien las oiga crean que son verdad. Pero la ciudadanía está claro que ya ha superado ese dicho que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Ahora ya sabe que se convierte en una pura mitología. Y la realidad y los datos son otros bien diferentes. A modo de ejemplo, en un concurso oposición de enfermería, por ejemplo, ¿no?, de un total de 40 puntos de mérito se otorgan 17 a la antigüedad, 16 a la formación e investigación, 2 puntos al inglés, al francés y al alemán, hasta 6 puntos en total. Al euskera se le dan 2,73, 0,73 más, puntos en la zona mixta. Con UPN se otorgaban 2 puntos, solo ahora 0,73 más. Y a día de hoy, 0 puntos en la zona no vascófona, aunque el nuevo decreto prevé que puedan otorgarse también 2,73 puntos. No parece que estos puntos conlleven una imposición del euskera en ningún lugar de Navarra. Los argumentos utilizados por las asociaciones convocantes de la manifestación son falsos. Resulta muy preocupante comprobar que se ha convocado una manifestación bajo el epígrafe por el futuro de todos en igualdad, que va en contra de ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Ningún navarro y navarra es discriminado cuando se dirige a la administración en castellano, mientras que sí lo son las personas que en el ejercicio de su derecho a dirigirse a la administración en euskera no son atendidas en la lengua que eligen. Porque después de 30 años de aprobación de la ley del euskera, 1,28% de los puestos tienen el euskera como requisito, solamente 1,28%. La oficialidad no es sinónimo de imposición, nunca es sinónimo de imposición, sino de progresividad, del derecho de la ciudadanía a conocer y usar el euskera. Porque es la ciudadanía la que tiene el derecho a elegir y no la administración la que tiene que reconocer sus derechos lingüísticos. Podríamos dar datos, como los ha manifestado aquí, de todos los departamentos, educación, salud, relaciones ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. Datos que demuestran que la discriminación lingüística es que solo 223 plazas a día de hoy, con los datos actualizados, de 25.961 plazas de la administración social es necesario el euskera. Repito, 223 plazas de 25.961. Llega, como he dicho, al 1,23%. Esto no es discriminación a favor del euskera, sino minusvaloración del euskera. Esta actitud fomenta la división de la ciudadanía, promueve actitudes de odio y exclusión y niega el reconocimiento de derechos. Quisiera mencionar esa intervención en un periódico local de Fernando Ramallo, que es el representante de España en el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, porque este documento es repetidamente expuesto en ese documento por la accesión a la manifestación. La noticia a la que me estoy refiriendo es el informe proveniente de la Oficina Europea de las Lenguas Minoritarias, con el titular «Severo correctivo desde Europa al trato oficial del euskera en Navarra». Se destaca en ese informe que la comunidad foral es el único lugar de la Unión Europea en el que el gobierno trata de hacer retroceder a una lengua minoritaria. En la Unión Europea se entiende que la lengua es patrimonio de toda la comunidad, no solo de sus hablantes. Y nunca habían visto algo así. En el documento centra su análisis en la ley del vascuence del 86, de 1986. De ella critica la zonificación, algo insólito, dice, en Europa. Y en esta entrevista habla que esa zonificación es un anacronismo absoluto y no sirve a la lógica de los derechos humanos. Como experto que es esta persona, dice que la oficialidad debe extenderse a todo el territorio de Navarra y permitir que toda la ciudadanía tenga el derecho de usar y aprenderla. Considerada muy negativo el famoso decreto que supuso un retroceso en el desarrollo de los derechos lingüísticos y generó gran contestación social. Además, el español es una lengua estupenda, que goza de buena salud
Y nada de lo que se hace va en contra del español. Absolutamente nada. Y de ninguna manera va a desaparecer, ni ocupar o retirarse el español de otros espacios, en ninguna. No quisiera terminar esta intervención sin hacer hincapié en dos intervenciones de los convocantes. Una, el señor Aranguren, cuando manifiesta que se está dotando de una gran cantidad de dinero a políticas que imponen y discriminan. Podría decir lo mismo también, que se gastó una gran dotación, una gran cantidad de dinero para fomentar todo el desarrollo del cemento y todas esas obras faraónicas que se gastaron, y aún la deuda sigue costando al actual gobierno de Navarra. Y, por último, debo mencionar, porque no se debe mencionar, yo creo, las desafortunadas declaraciones del señor, es compañero, es colega, brojero ahora, Pachi Mendiburu. El señor Pachi Mendiburu... Por favor, señor Saiz, sea conciso para acabar, porque ya se le acaba el tiempo. Vale, de acuerdo. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, esta manifa no va contra el euskera. Es un día de fiesta y alegría. Lema: por un futuro para todos en igualdad. He oído a miembros del Gobierno de Navarra que es una manifestación contra el euskera. Yo, desde luego, creo que no es así. Yo no hablo euskera. La verdad es que tampoco tengo intención. Prefiero aprender inglés y francés. Bueno, el francés lo intenté y salí rebotado, la verdad. Pero bueno, seguiremos en ello. Pero desde luego yo no voy en contra de nada. Ni de euskera, en contra de nada. ¿Qué es más importante, conservar una lengua o el derecho al trabajo en igualdad? Ahora salen 1.100 y pico plazas en educación. Sobre 700 en castellano y 400 y pico en euskera. Todos, el 100% de la población, hablamos castellano. Pero yo tengo una visión un poco más amplia, ¿no? Entonces, que si uno con 1, que si uno con 0,7, que si hay estos puestos. No, yo tengo un poco más el tema. Yo creo que el Estado tiene que tomar cartas en este tema. Y no solo en el euskera, sino también en otras lenguas, y poner orden, no discriminar a los castellano parlantes, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Si una persona, por ejemplo, de Cantabria, quiere trabajar en Euskadi, en muchos puestos le piden euskera. Si uno de Euskadi quiere trabajar en Cantabria, que hay montones de casos, pues resulta que ninguna pega. Eso se llama discriminación. Y de luego pienso que hay que poner orden. Hay muchísimos casos, ¿no? Esto, incluso gente en La Rioja, en provincias limítrofes, cantidad de gente pues que va a trabajar y no le exigen nada. Hablan castellano, pero al revés sí le exigen. Y preceptivo no obligatorio, vamos a hablar claro. Mira, en Francia, con todo esto de Europa, derechos humanos y todo esto, Francia no creo que sea un país que sea, para ponerlo entredicho, ¿no? Pues en Francia el francés, y punto, para trabajar en la administración en toda Francia. Sí, hay euskera, hay catalán, hay corso, hay bretón, eso es cultura. Pero, no, para derecho al trabajo, francés y punto. Desde luego voy a votar, por supuesto, a favor de la moción. Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Pues vamos a votar en contra. Los convocantes hablan de imposición del euskera y de ruptura de la igualdad en el tratamiento de la Administración en relación a las personas que conocen o no el euskera. Como parte de mi grupo que está en el equipo de Gobierno, hay que recordar que ni el Plan Estratégico de Euskera ni el Decreto 103/2017 de uso del euskera en la Administración, ni la Ley de Contratos, ni ninguna otra norma aprobada por el Gobierno o el Parlamento esta legislatura incorporan políticas de obligación o imposición. El acuerdo programático parte de los principios de libertad y voluntariedad, y esto está siendo escrupulosamente respetado. Gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nuestro grupo municipal va a votar en contra y lo vamos a hacer porque entendemos
que aquí no se habla de política del euskera, sino se habla de politización del euskera. Y lo entendemos así. Entendemos que se está haciendo una utilización en esta manifestación del euskera como arma arrojadiza, y nosotros no vamos a entrar, desde luego, en esos juegos políticos. Y lo adelanto ya también. Igualmente que vamos a votar en contra de esta moción, vamos a votar en contra de la moción que viene a continuación, que es la respuesta que da Geroa a esta moción. Vamos a hacer también, porque tampoco vamos a entrar en el juego que nos tenéis acostumbrados, ¿no? Se presenta por parte de UPN una moción sobre ETA, se presenta la contramoción sobre ETA. Se presenta una moción por UPN con el tema de las banderas, se presenta la contramoción de las banderas. Se presenta una moción por parte de UPN sobre el euskera, se presenta la moción contraria sobre el euskera. Y es que yo no sé si se dan cuenta que se retroalimentan, y si quieren seguir con esa política, pues a nosotros, desde luego, no nos busquen, porque nosotros precisamente lo que buscamos es acuerdo, entendimiento, tender puentes y no confrontar. Señora Pesteguía, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Javi. En la siguiente moción no intervendré tampoco por la misma razón. Eta, bueno, pizkat lotxa ematen dit alakoak entzutea udaletxean. Bueno. Yo iba a poner un ejemplo también. Han defendido perfectamente, tanto Alex como José Ángel un poco, han sacado los argumentos que defendía un poco esta moción. Y yo sí que estoy de acuerdo con José Ruiz, que decía, bueno, igual que han dicho antes también, que se discriminan a castellanoparlantes y de hecho en Cizur conocí el otro día, bueno, le conozco ya una chavala que es discriminada, castellanoparlante, que trabajaba en Burlada de profesora, su pareja llevaba años en paro y consiguió trabajo en una conservera en la Ribera. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que comentaba un poco Alex, que al estar en las listas de euskera, si ahora ella quiere no puede optar a la Ribera, así que tienen que decidir si ella o su pareja hacen pues 50 kilómetros al día, y eso es discriminación también. Así que sí que se discrimina. Y bueno, nada, ha sacado José Ruiz temas de derecho al trabajo que bueno, no voy a responder. Y luego, nada, así jocosamente comentar que José Ángel que le ha llamado a la lengua castellana español, que la lengua castellana existe cientos de años antes de España. A mí me gusta más castellano, pero... ¿Alguna otra intervención? Señor Vimenza, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Yo simplemente quería animar humildemente a señor Ruiz a que consultara a sus compañeros de partido, del Partido Socialista, en este caso del País Valenciano, que consultara con ellos la política lingüística que defiende su partido, que consultara con ellos a ver qué es esto de los derechos lingüísticos, qué son los derechos humanos, si estamos hablando de una lengua, si estamos hablando de un objeto, si estamos hablando de personas, si estamos hablando de cultura. Yo creo que sus compañeros llevan trabajando este tema bastante más, y además bueno, con ahínco y con seguridad, tanto que van a sufrir o van a tener este sábado, curiosamente y casualmente, a la misma hora que la manifestación a la que ustedes van a acudir de aquí en Pamplona, va a haber una manifestación igual, en el mismo sentido, en Valencia, casualidades de la vida, contra la política lingüística, en este caso del Partido Socialista País Valenciano. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. No, simplemente que parece que pica, con lo cual estoy contento porque he acertado. Con respecto, yo he hablado de una política a nivel nacional, con lo cual incluido, por supuesto, está incluido Valencia. Yo quiero español, o sea, castellano en toda España y punto. Lo mismo que Francia. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos.
Sí, bueno, primero, antes de lo que iba a decir, he nombrado español precisamente, bueno, castellano o español se pueden utilizar indistintamente, siempre hay una controversia, ¿no?, de qué palabra es la más adecuada, pero es que he utilizado precisamente la palabra español porque aquí estamos hablando del español de España. Precisamente por eso, porque estamos hablando aquí, no del castellano que se puede hablar en otros lugares del mundo. Precisamente ha sido por eso. Bien, pero bueno, quería terminar, no es para menos y tristemente, ¿no?, porque no han sido unas palabras afortunadas, como decía, de mi excolega, compañero, Patxi Mendiburu, a quien bien conozco, precisamente este señor que hizo un reciclaje en euskera pagado por esas administraciones que ahora critica, y que, pues como era su obligación, nunca dio clase a esos guays, según dice él, en euskera, nunca, y podría haber tenido la decencia, por lo menos, de haber devuelto ese dinero que se gastó la administración con él. Lo podía haber hecho. Y siempre, por algunos postureos que estoy viendo, siempre del de respeto, y por eso no me voy a meter con ninguna intervención que ha habido, a manifestarse. Bien. Y tampoco dijo nada cuando le contaban esos puntos del reciclaje en euskera, ¿no? Tampoco dijo nada. Bien. Bueno, pues esa intervención que tuvo, ¿no?, de ahí te quedas con los eficientes, te quitas a los inmigrantes y os quedáis los guays y encima bien pagados. No voy a ser yo quien critique estas palabras, sino voy a utilizar las palabras de Javier Goldaraz, el presidente de ANFAS y Tasu Binsa, que, pues bueno, es una esperpéntica salida de tono, motivada por una escasa consistencia argumental, que abre hoy de deficiencia mental, mongolismo, cretinismo, que dichos insultos, porque son unos insultos, sean utilizados por particulares o personalidades públicas y replicados en los medios de comunicación, que se diga que los inmigrantes no son guays, que tengamos que disgustarnos y reaccionar como le estamos haciendo hoy, cada poco tiempo. Todos estos indicadores de que aún falta mucho camino por recorrer para conseguir una sociedad tolerante e inclusiva. Nada más. Eskerrik asko. Pues si no hay más intervenciones, pasaríamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se deniega al haber obtenido 6 votos a favor y 11 en contra. Un 10º punto, el orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal de Guero-Abay sobre la política lingüística en la Comunidad Foral de Navarra. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento acuerda. 1. El Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, seguirá impulsando políticas lingüísticas que garanticen los derechos lingüísticos de sus vecinos y vecinas. Instamos a todas las instituciones públicas de nuestra comunidad a seguir trabajando en garantizar esos derechos para toda la ciudadanía de Navarra. 2. El Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, advierte que la política lingüística que desde nuestro Ayuntamiento defendemos tiene como eje los siguientes principios. Será progresiva y adaptada a la realidad de las diferentes situaciones sociolingüísticas. Dispondrá la cobertura normativa adecuada para avanzar en el cumplimiento de los derechos lingüísticos y garantizará a toda la ciudadanía la libertad y voluntariedad de elección. El Ayuntamiento hace suya en líneas generales la política lingüística promovida por el Gobierno de Navarra. 3. El Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, considera que en Navarra no es posible una política lingüística justa sin el euskera y mucho menos en contra del euskera. Para la defensa de la moción, el señor Bimencha tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko berriz. Moción en defensa nik ez ditut errepikatuko bertan agertzen diren argudioak, dokumentua hor dago, baina bai erabili nahi dituen momentuak Nafarroako gobernuak daraman hizkuntz politika babesteko. Eta Euskaldun bezala gainera nire eta gure esker ona adierazui nahi diegu. Euskararen normalizazioa ez da bide erreza, hori ezaguna da. Historikoki Euskara hizkuntza zapaldua izan da, azken mendetan zehar. Demokraziarekin
zerikusirik ez zuten erakundeen bitartez, inposatutako lege zapaltzaileen bitartez. Ezagunak dira, geroz eta ezagunagoa gainera, eta zerrendatu daitezke lege hauek. Nik adibide bezala ekarri dut hemen bat, hainbat lege, 1778 garrenetik 1974 garrenera dauden inposaketaren, eta hau bai inposaketaren lege eta dekretuen zerrenda xume bat, baina errealitatea hau da. Horretaz gain, lege inposaketaz gain, egonda ere hemen euskaraz hitz egiteagatik jazarpen fisikoak ere. Eta tamalez ez da duela inbeste gertatu. Esan bezala erasoak ez dira gaurko kontuak. Eta zoritxarrez esan behar dugu debeku hauek eta mespretxo hauek ez direla etorri bakarrik erakunde arrotzetatik. Baizik eta guk hain estimatuak eta maitatuak ditugun erakundetatik ere. Eta Nafarroako gobernuaz ari naiz, baina ez bakarrik, udalerrietako erakundeak ere hor daude eta. Zentzu horretan, tamalgarria da urte hauetan UPN eta PSN agintean egon direnean Euskararen normalizazioaren aurka hartutako neurriak. Izan debekuak, izan mespretxuak, izan humilazioak ere, Euskaldunon aurka hartutako neurriak izan dire. Baina baita Euskaldunak eta ez diren Nafarrentzat ere. Izan ere, Euskara ez da Euskaldunon altxorra soilik. Nafar guztion altxorra da. Izan Euskalduna, izan erdalduna. Nafar guztiona. Algunos se empeñan en hacer distinciones entre euskaldunes o vascoparlantes y castellano hablantes en una premisa que es falsa, ya que los euskaldunes somos también, porque no somos excluyentes y amamos la cultura, castellano hablantes. Detrás de esta distinción creo que hay una filosofía y una voluntad de dividir y alejar el euskera de los castellano hablantes, cuando el euskera es un patrimonio de todos y todas, incluyendo también de los que no lo saben. Exactamente igual que el castellano, por cierto. Tampoco compartimos que tenga que ser la ciudadanía quien se tenga que adaptar a la exigencia lingüística de la administración de turno por preservar supuestos derechos laborales o de otra índole. No, nosotros entendemos que es la administración pública quien debe estar al servicio de la ciudadanía y que en ese sentido debe preservar también los derechos lingüísticos y atender en el idioma escogido en cada momento por la ciudadanía y no al revés. Además, la realidad actual no es la de hace 30 años. Y como la realidad es cambiante, la administración pública está obligada a adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar esa realidad, esa evolución social y los derechos lingüísticos, siempre desde la progresividad, proporcionalidad y la adaptabilidad. Y en eso estamos trabajando en CIZUR. Y en eso está trabajando también el Gobierno de Navarra. Y mientras la ciudadanía nos dé su confianza, seguiremos defendiendo los derechos lingüísticos de la ciudadanía y, por supuesto, la normalización del euskera. Y también seguiremos defendiendo la diversidad, porque para nosotros, señor Ruiz, la diversidad no es ningún problema. No tenemos ningún problema con la diversidad. Y nos parece que es algo que nos enriquece como personas y como sociedad. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Intervenciones. Señor Saiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, yo para confirmar nuestro voto afirmativo a esta moción voy a utilizar un documento de la Diputación Foral y Provincial de Navarra del año 11 de enero de 1896. No me voy a extender mucho. Y dice, esta Diputación se ha enterado con imponderable complacencia del erudito y patriótico informe emitido por la Comisión de Fomento y aprobado en sesión de 12 de noviembre del año pasado referente a que se exija a los maestros y maestras que hayan de regentar las escuelas el conocimiento de la lengua euskara.
Uno de los reyes más ilustres que se han sentado en el trono de Navarra, el preclaro monarca don Sancho el Sabio, en documento solvensísimo, al explicar el significado de ciertas palabras vascongadas que aún hoy salen de labios de nuestro pueblo, llamó al vascuence lengua navarrorum, lengua de los navarros, rindiendo tributo a la verdad para que nunca pudiesen oscurecerla las mudanzas del tiempo. Y lengua de los navarros era, y como lengua genuina de los navarros, ha de ser considerado siempre el idioma que creó el glorioso de este reino, desde el Pirineo al Ebro, el de la mayor parte de las ciudades, villas y pueblos, y como otros tantos inconmovibles mojones de acontecimiento distinguió con raíces sus caras los montes, ríos, bosques, valles y términos, incorporando la lengua a la tierra y sustrayéndola de esta suerte a las reivindicaciones desoñadas y por gracia de esa lengua, desmentidas conquistas. Al procurar, en cuanto pueda, el establecimiento de medidas que se propongan la conservación del idioma euskaro. Esta Diputación entiende perpetuar tradiciones en su honra, etcétera, etcétera. No sería, ciertamente, con la aquiescencia de la Europa culta, que no ha cesado de estudiar el vascuence un solo día, desde que tomaron vuelo los estudios lingüísticos en Alemania, Austria, Hungría, Holanda, Italia, Inglaterra y Francia, escudriñan los sabios y los secretos del vascuence y describen su organismo y discurren acerca de sus afinidades y parentesco. El pueblo vasco-navarro, como todos los pueblos del mundo, tiene derecho perfecto e indiscutible a su lengua. La Diputación de Navarra, atenta a conservar rasgo diferencial tan típico y de abolengo tan añejo e ilustre como es la lengua vascongada, ha acordado gestionar cerca del Gobierno la declaración preceptiva de la enseñanza del vascuence en las escuelas, cuyo aniquilamiento persigue conjuntamente, ora invoque el provecho de la común cultura, ora una mal entendida unidad mecánica y externa, de rebaja instrumento de hegemonías injustas y causa notorio agravio a la hermandad nacional. Y termino con las palabras de la conveniencia de afirmar el derecho de nuestra raza a su propio idioma. Gracias, señor Saiz. Señor Ruiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. No, yo simplemente pues decir que esta moción ya he dicho mi posición en la moción anterior y no me voy a repetir. Pues nada, esperaré al último minuto para ver mi sentido de voto. ¿Más intervenciones? Si no hay intervenciones, pasaríamos a votación. ¿Sí? ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 9 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Nueve votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Hay una moción de urgencia presentada por el grupo de Ascizur. Entonces, para la motivación de la urgencia, señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, antes de nada me gustaría reconocer los esfuerzos que se están haciendo por parte del equipo de gobierno y especialmente por la compañera Alicia Sin respecto al tema del transporte escolar. No en vano, pues nos parece oportuno también presentar nosotros esta moción en la que la urgencia yo creo que se describe por sí misma con la concentración que ha habido antes del comienzo del pleno esta tarde. Señora Sin tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, arratsaldeon guztioi. Me sorprende un poquito, bueno, lo primero agradecerte, ¿no?, que reconozcas nuestro trabajo, y me sorprende un poco porque es que hace escasos 10 días tuvimos la Comisión de Educación donde se nos informó... Un segundo, señora Sin, lo que está haciendo la señora Sin es la motivación del voto de la urgencia como equipo de gobierno. La motivación del voto.
La motivación del voto... La motivación... Bueno, señor Iriarte, o sea, la urgencia es la urgencia y se acabó, no es así. No es así. Antes, si ha sacado usted el reglamento, consulte el reglamento, porque además es que ocurrió en un pleno el mismo debate y salió también el mismo debate. Los grupos municipales, o en este caso el equipo de gobierno, en voz de la señora Sin, está exponiendo el sentido de su voto a la urgencia de la moción que presenta el señor Álvarez. Y además, como son intervenciones que tienen que ser cortas y concisas, todos los grupos municipales pueden intervenir para el sentido de su voto. Señora Sin, disculpe, puede proseguir. Vale. No, ya me perdí un poco. No, estaba, pues eso, comentando que me sorprendía un poco porque es que justo hace 10 días tuvimos la Comisión de Educación donde se nos informó por parte de la dirección de un centro y el representante de una PIMA, de las 3 que hay, pues de esa reunión que había mantenido con la empresa del transporte escolar que ha estado este curso realizándolo. Claro, la propuesta económica era mucho más alta que la del curso pasado. Entonces, bueno, se supone que se crea un descontento, pero hasta ahora nadie se había dirigido a nosotros y a nosotras directamente. Y luego, por otro lado, claro, al conocer eso, enseguida nos pusimos a trabajar y estamos en ello. Es que esta mañana hemos tenido la reunión con el departamento. Casi no nos ha dado tiempo ni de informar. Entonces, claro, lo íbamos a hacer ya en la próxima Comisión de Educación, pero por supuesto, estamos trabajando en ello y vamos, yo estoy en contacto con esta persona de la PIMA que se está encargando de buscar otros presupuestos y en cuanto tengamos algo en firme, si es la semana que viene, pues ya mismo pues llamaríamos a los centros y nos pondríamos de acuerdo con ellos y con el resto de PIMAs, claro. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues si no, pasaríamos a la votación de la urgencia. A ver, señor Sánchez, esto es así y además asesorado por la secretaria. ¿Vale? Pasamos a votación. Sin ninguna intervención por parte de los grupos para mostrar su esto, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? A ver. A ver, señor Iriarte, ¿no es el mundo al revés? O sea, es que... A ver, es que usted se acostumbra aquí a dirigir el debate y no le toca dirigir el debate. O sea, ya vale, por favor. O sea, ya vale, por favor. Ya vale, por favor. A ver, repetimos la votación. Votos a favor de la urgencia. En contra. Abstenciones. Se rechaza la urgencia. Ocho votos a favor, 9 en contra. Señor Álvarez. No entiendo muy bien, yo respeto como... Lo único, vamos a pasar luego a su pregunta, no sé si quiere con esto o con... Si quiere me corta la palabra, ya que no he podido estar en su derecho, pero parece ser que lo que ha dicho la señora Sin es que este grupo municipal no ha trabajado respecto a este tema y desde luego eso no lo vamos a admitir. Y no lo vamos a admitir, así he querido entender. No, evidentemente que el 21, fue el 21 de mayo hubo una comisión de educación. El 21 de mayo hubo una comisión de educación. Mira, yo le voy a decir lo que pedimos este grupo el 23 de mayo a las 0:37 de la noche, es decir, la noche del martes al miércoles a través del Gobierno abierto de transparencia. Información solicitada, presupuestos del Departamento de Educación de los años 2016, 2017, 2018. Ejecución presupuestaria del Departamento de Educación de los años 2016, 2017. Desde luego este grupo municipal es el primero, y lo sabéis, que quiere solucionar este tema y encima os estamos ayudando, os estamos asesorando, porque políticamente sería muy fácil para nosotros desde la oposición decir, mira, ojalá no haya transporte escolar y que se den la leche que igual os la merecéis.
Señor Álvarez, mire, su actitud, la verdad, bueno, usted queda desacreditado con la actitud que ha tenido y yo además, ya sabe, y mi grupo y mi equipo de gobierno le ha agradecido siempre cuando ha trabajado en positivo. Nosotros creíamos también que usted iba a trabajar en positivo, pero le he dicho al comienzo de la sesión, usted lo que estaba haciendo con esto era una utilización política sobre un asunto sensible. Y voy a pasar a contestarle. Y además es que hemos estado esta mañana y hemos podido hablar, pero sabe perfectamente, y además salió el día 21, creo que era el día 21 de mayo, el día de la comisión en la que estuve presente y en la que comentamos con el tema del transporte escolar. Con el tema del transporte escolar, sabe perfectamente que en su momento, en el curso 16-17, hubo una iniciativa por parte de APIMAS y una asociación en la que no hubo al final inscritos o el número suficiente y no hubo. En el curso escolar 17-18 sí hubo además y el ayuntamiento entró a colaborar, y en este caso económicamente, con 8.000 euros de septiembre de 2017 a junio de 2018, es decir, el próximo mes, el curso escolar completo, con 4.000 y otros 4.000 euros en presupuesto. Para el curso 2018, como bien ha dicho la señora Singh, se ha incrementado esa cuantía por parte de las APIMAS y una en concreto están haciendo una labor de búsqueda de presupuestos y en la que pues quedaría porque se comunicara definitivamente cuál sería el presupuesto que aceptan o el presupuesto que les encajaría más en su circunstancia. Como sabe, el Gobierno foral destina 14,5 millones para el transporte escolar foral de toda la comunidad de Navarra, de toda la comunidad foral de Navarra. También sabe que ese transporte se licita anualmente. Se licitó el 1 de julio del año 2017, que luego se tuvo que sacar porque hubo recursos. En concreto, creo que 5 o 6 empresas de transporte recurrieron la licitación y ahora mismo pues la consejera Solana lo que ha hecho es trasladarlo a la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia para que dicte finalmente pues esa resolución y veremos también pues cómo queda definitivo. Pero quiero recordar que para el presupuesto del año 2018 el Parlamento de Navarra destinó medio millón de euros más dentro de lo que es el transporte escolar foral o el transporte escolar de nuestra comunidad. Y de esos medio millón de euros, 200.000 euros se iba a destinar a una convocatoria extraordinaria para 4 ayuntamientos de difícil accesibilidad a sus centros, y entre ellos está Cizur Mayor. Y además ha aprobado en una moción del Parlamento, y así fue, el propio Gobierno recogió ese mandato del Parlamento y lo tradujo en sus presupuestos. Hasta que no se resuelva el tema del transporte escolar de la comunidad foral, no se puede sacar esta convocatoria. Pero desde luego tenemos no solo el compromiso del departamento en su conjunto, sino también del Gobierno foral y de la propia consejera, a que una vez que se licite el transporte escolar, Cizur Mayor entrará en esa convocatoria extraordinaria de difícil, como he dicho, de difícil accesibilidad de esos municipios, 4 municipios, entre ellos Cizur Mayor, y también le adelanto, y yo creo que es el sentir unánime de esta corporación, que pese a no ser una competencia municipal el tema del transporte escolar, el ayuntamiento, como ya lo ha hecho y como lo está haciendo en la actual situación, seguirá trabajando con los centros escolares, con las APIMAS y con todos los agentes sociales en la búsqueda de soluciones para garantizar un servicio de transporte escolar para el curso 2018-2019. ¿Algún ruego, alguna otra pregunta? Sí, señor Iriarte, ¿tiene la palabra? Sí, se puede. Parece que últimamente aquí no se puede hacer lo que uno cree que tiene que hacer, lo que tiene derecho a hacerlo, pero... Sí, señor Iriarte, usted tiene derecho, pero dentro de lo que es la reglamentación. Tienes derecho a interrumpirme cuando hablo yo. Señor Iriarte, eso lo tengo comprobado. Señor Iriarte, bueno, pues es que usted venga a hablar cuando la gente está interviniendo. Entonces, tiene la palabra, si va a utilizar la palabra bien, y si no, se le retira. Ruegos y preguntas. Sí, pues, he dicho que si puedo voy a hacer una pregunta o un ruego, como le quieras llamar. Y, por favor, no me interrumpas mientras yo estoy hablando, por favor. Por favor. Señor Iriarte, yo le interrumpiré. Por muchas competencias que puedas tener. Señor Iriarte, yo le interrumpiré todas las veces que considere cuando usted no esté cumpliendo el reglamento. Yo haré lo mismo, entonces. Señor Iriarte, ¿va a hacer algún ruego o alguna pregunta? Sí, claro. Pues hágala. Claro. Y es la interpretación de lo que dice el artículo 43 en cuanto a las mociones de urgencia. Que lo estoy leyendo, releyendo, y no estoy de acuerdo de cómo se ha tratado. Y lo siento
por la interpretación legal que puede hacer la secretaria, pero voy a leerlo, si me lo permites, que son 2 párrafos. Sometida a conocimiento de la corporación, quien, digo en el artículo 43, en el párrafo 4, sometida a conocimiento de la corporación, quien haya presentado la moción deberá justificar la urgencia de la misma y corresponderá a aquella, a la corporación, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de integrantes de la corporación, aceptar o no la procedencia a su debate. ¿Sí? Que es como lo hemos hecho toda la santa vida. Y es la experiencia que yo tengo aquí y fuera de aquí, que una moción de urgencia la defiende la urgencia quien la presenta, a continuación se vota la urgencia y luego cada uno dice lo que crea que tiene que decir con arreglo al reglamento. Entonces sigo interpretando que no sé dónde se interpreta de la lectura de este artículo la justificación del voto de quién y para qué, de todos. ¿Para qué está la urgencia? La urgencia la defiende en este caso el portavoz de Astitur, que es el que ha presentado la moción. Y a continuación, con el reglamento que hemos aprobado entre todos, se vota la urgencia. Y a continuación, el debate que haga falta. Eso es lo que yo interpreto de lo que aquí está escrito. Y si lo interpreto mal y tengo que reconocerlo, lo reconoceré. Pero esa es la interpretación que hoy, aquí y ahora hago. Y ya lo hablaremos más tranquilamente. Efectivamente, ya lo hablaremos más tranquilamente, señor Iriarte, pero ya está bien. Ya está bien, sí, ya está bien, sobre todo con sus actitudes que nos tiene acostumbrados. Pero es que la interpretación de esta presidencia, asesorado por la secretaria, por nuestro... Señora Mendía, deje de faltar al respeto, que ya les vale, que ustedes han estado aquí dirigiendo esto como ustedes han querido y ahora no les toca, o sea, que ya les vale. Le llamo al orden al grupo de UPN. Le llamo al orden por segunda vez. Señor Iriarte, le pido que retire la palabra maleducado. No la retira. Vale, no la retiro ni la retiraré nunca, dice el señor Iriarte. Bueno, pues para ser exalcalde y para llevar 40 años en esta casa, y usted que habla tanto de respeto, el respeto se gana y desde luego con esas actitudes, creo que quedan absolutamente desacreditados. ¿Alguna otra ruego, alguna otra pregunta, señor? A ver, por favor, el público tiene que estar en silencio. Y más con el parentesco familiar que tiene con uno de los concejales. Por favor, en silencio. Sí. Señor Iriarte, si no está en posesión de la palabra, ya le vale. O sea, ya le vale, por favor. Ya le vale. Señor, si le dejan, señor Álvarez, pues cuando se callen, pues te podrá intervenir, por favor. ¿Tiene la palabra, señor Álvarez? Sí, de sus palabras entiendo que la señora consejera o el departamento de Geroa Bai, como su propio partido, no va a financiar el transporte escolar a partir de este curso escolar, el que empieza en septiembre. Sí o no, es a ver si entiendo bien. La pregunta es si es así. Sí, además le agradezco que rebaje el tono después de lo acontecido. Como he dicho, está en la sala de contencioso administrativos la contestación que dieron en la sala, que la resolución en un tiempo máximo sería entre 6 y 7 meses. Estamos hablando de finales de año, pero sí que entraría en la convocatoria, si todo va bien, a inicios de enero, febrero de 2019, para a sacar la convocatoria inmediatamente. Pero también le adelanto, que es lo que he dicho, que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, es su intención, y yo creo que por unanimidad de este ayuntamiento, es subvencionar en forma subsidiaria, si no es posible, por parte del departamento, hacerlo desde septiembre de 2018. A ver, por favor, silencio, porque está en el uso de la palabra el señor Álvarez. Entiendo que el Gobierno de Navarra no puede sacar dinero de ningún lado. De esa partida no. No, ya lo sé la respuesta. Entiendo que el Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación, no va a promover ningún tipo de modificación presupuestaria, que son muy sencillas de hacer en el Gobierno de Navarra, de cara a poder sacar dinero para un servicio como este.
Bueno, señor Álvarez, nosotros hemos consultado no solo a la parte política, sino también a la parte técnica de que hemos tenido hoy reunión conjuntamente con el Ayuntamiento de Berriozar, como ya sabe, y la respuesta que nos han dado ha sido esa. La palabra que nos han dado es un enriquecimiento negativo, ¿puede ser? Injusto, perdón. Enriquecimiento injusto con el tema de la licitación. Entonces estamos a la espera de esa resolución para que definitivamente pues el tribunal diga bien una opción, empezar de cero, desestiman todo y se empieza de cero, o bien se le da la razón y entonces se quedaría a abrir la apertura económica y la adjudicación del transporte. ¿Entiende este alcalde que en la orden foral que hemos estado leyendo esta mañana a las 8:30 de la mañana, aprobada en noviembre por parte de la consejera de Educación, Cizur Mayor tiene derecho, los vecinos de Ardoy y del pueblo tienen derecho a transporte escolar? Considero que tienen derecho y además por eso mismo este ayuntamiento ha hecho iniciativas para que tengan. Si tienen derecho y un derecho subjetivo, como usted está diciendo, ¿va a plantear algún tipo de acción legal este ayuntamiento para que ese derecho sea efectivo? La orden foral, bueno, esto parece casi una interpelación, señor Álvarez, pero no tengo ningún problema en contestarle. La orden foral es muy clara. Sí que es cierto que para nuestra opinión podría dejar abiertas algunos cauces, pero sí que es cierto que Cizur Mayor no cumple con un objetivo que es el que nos falla o el que no cumple, digamos, que son los 3 kilómetros hasta los centros escolares. Si no, por supuesto, Cizur Mayor podría entrar incluso dentro del cumplimiento de esa ley foral, de esa orden foral, perdón. Y la última, en principio, si me la responden con claridad. ¿Se compromete el alcalde y el equipo de gobierno a durante el mes de junio ampliar el crédito existente en la partida presupuestaria número 13210022300 dedicada al transporte escolar de Ardoy? Esto es la moción y además yo le voy a decir una cosa. ¿Es una pregunta? Pues claro, es una pregunta, pero yo le voy a contestar. Este alcalde, este equipo de gobierno y espero este ayuntamiento, también con su voto, colabore en que los vecinos y vecinas del casco antiguo y de Ardoy puedan tener transporte urbano, o sea, transporte escolar, subvencionado por el ayuntamiento de forma subsidiaria hasta que el Departamento de Educación pueda sacar la licitación y espero también que sea con su voto, como he anunciado antes. Señor Sánchez, tiene la palabra. ¿Mantiene usted lo dicho hace un momento en el que ha afirmado que estando UPN aquí en el ayuntamiento ha hecho lo que le ha dado la gana? Ha quedado claro, ustedes dirigían el pleno, ustedes podían dirigir el pleno como querían. ¿Algún otro ruego, alguna otra pregunta? Sí. Señor Iriarte. Sí, que si hay que bajar el tono lo bajamos, pero contundencia toda la que haga falta. O sea, vota el equipo de gobierno que no a una moción y llevamos ya no sé cuántas preguntas, interpelaciones, hablando y dando explicaciones a lo que no han querido tú mismo. Tú mismo. Es una pregunta directa a usted. Bueno, en principio ruego sus preguntas al alcalde de equipo de gobierno, pero bueno. Sí, pues señor Álvarez. Dada la información que nos ha llegado, rogaríamos que si en esta legislatura puede ser que vuelva a haber algún tipo de concentración, sea con permiso o sin permiso de delegación, se estudien las circunstancias, se vea si dentro del marco jurídico se pueden plantear esas manifestaciones, por mucho que igual no se hayan pedido permisos, y que se valore antes de decir a la gente que se tienen que disolver o si no que iban a empezar a multar. Simplemente eso. Rogaría que reflexionarían al respecto y el ruego es que analicen desde Policía Municipal, desde Delegación del Gobierno también, con el asesoramiento de Delegación del Gobierno, qué puede ocurrir en estos casos. ¿Cómo está la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Muy bien, señor Álvarez, pero de todas formas, bueno, yo he podido contrastar con el jefe y con la jefatura en funciones el hecho. Por parte del alcalde no se ha dado ninguna orden, como he dicho, a comienzo de la sesión. Tampoco ha habido ningún problema fuera en la concentración y, por supuesto, respeto absoluto a todo tipo de manifestaciones pacíficas, como no puede ser de otra manera. Señor Arcat, no sé si tenía un ruego, alguna otra pregunta.
Muy bien. ¿Algún otro ruego? ¿Pregunta, señor Saiz? Sí, solamente un ruego. También me gustaría que esa defensa que acaba de manifestar el portavoz de Asizur, a ver, por favor, ruego pregunta. Se extenderá a todo tipo a otro tipo también de concentraciones, no solamente a una en concreto, sino a otro tipo también de concentraciones o manifestaciones que pudiera haber. Si no hay más ruegos, más preguntas, se levanta la sesión siendo las 19:33.